Yo hago un gran esfuerzo para poder cumplir con las horas y no pasarnos del tiempo que estamos programados. Ok, entonces ya estoy comenzando a grabar. Meme me había preguntado, disculpa que si podía grabar la charla. Meme, aquí yo grabo la charla y después les paso el link. Así que aquí la charla queda grabada. No, no se preocupen y yo les doy acceso a la charla. ¿Ok? Entonces yo tengo una presentación preparada en PowerPoint, así van a ser todas las charlas. Y aquí vamos siguiendo. Entonces, de nuevo, como expliqué hace un ratito, entonces, si hay dudas, preguntas, son bienvenidas en cualquier momento, preferiblemente hacerlas por el chat, hacerlas por escrito, que es más fácil para que no nos afecte el audio, y yo podré responder en ese momento tal vez, o tal vez un poquito después, cuando termine el tema que estoy hablando en este momento. Para aclarar un poquito, dos, tres, aquí láminas son repetir un poquito de lo que hablamos ayer, pero para que quede claro, no voy a repetir todo lo que se dijo ayer, porque ayer se habló un poquito de todos los profesores, el programa de todos los profesores de las charlas internacionales. No lo voy a repetir ahorita todo por tiempo, ¿verdad? Para poder continuar con el tema de hoy. Pero veamos aquí el programa para que esté claro. Entonces, las charlas que están aquí, al lado izquierdo de su monitor, en este lado, ¿verdad? Son todas las charlas que estaría dando yo, que serían los días jueves, ¿ok? Que serían los días jueves de 6 a 8 de la noche, ¿ok? Todas estas que están acá. Los temas, intro al hinduismo es hoy, hablamos toda la historia de la India. La historia de la India abarcan 5.000 años, 6.000 años, es muy amplia, muy compleja, a veces contradictoria. Entonces es un tema, pues obviamente difícil de resumir en 1 hora y media, ¿verdad? Pero vamos a hablar un poco de generalidades para tener una gran idea de dónde se inicia la cultura de la India, cómo fue evolucionando, las teorías, lo que saben los arqueólogos, antropólogos, historiadores sobre el tema del yoga, lo que algunos dicen y tal vez no todo el mundo está de acuerdo. Vamos a hablar un poco como sobre todas esas teorías que vamos a conversar hoy. Esa es la charla de hoy. La charla de hoy en 8 hablamos del porqué del yoga. La idea es hacer una charla de reflexión un poquito de por qué practicamos yoga o por qué se fue desarrollando la práctica del yoga. La tercera charla de hoy en 15, cómo definir el concepto yoga. Ahí analizamos desde definiciones muy tradicionales, antiguas, de los Upanishads, qué vienen los Vedas sobre el yoga, los Upanishads, un Upanishad, por ejemplo, 3, 4 siglos antes de Cristo. Después hablamos de la época del yoga clásico, Patanjali, segundo sutra de Patanjali, y hablamos un montón de otro tipo de definiciones del yoga. La cuarta charla es estilos o caminos del yoga, que dividimos principalmente en 5, pero hablamos de muchas vertientes diferentes del yoga. La quinta, yoga clásico, Patanjali, y la sexta, terminamos conversando, hablando un poquito de los primeros yoga sutras para entender a Patanjali. Las charlas internacionales, entonces esto es, aquí estoy, ¿verdad? Nada más aclarando y ubicando a la gente, aquellos que no estuvieron ayer. Las charlas internacionales comienzan el sábado, van a ser con 3 profesores, y cuando digo internacional me refiero a fuera de Costa Rica, disculpen porque ahora todo el curso es muy internacional, ¿verdad? Tenemos a Adrián Muñoz de México, que es, ayer lo presenté, hablé un poquito más de él, pero así muy, muy resumido, él tiene un doctorado en traducción de lenguas sánscritas, se ha dedicado desde hace muchísimos años a la traducción de textos sánscritos y a la escritura y a la investigación, principalmente específico sobre la historia del yoga. Entonces, la primera charla es este sábado y la charla será sobre el tema del poder del mantra, que va a estar muy bonita, va a estar muy bonita esa charla, ¿ok? Vamos a tener 2 charlas. Las 2 charlas de Adrián se engloban dentro del concepto de los poderes del yoga, porque la primera se llama los poderes del mantra y la segunda se llama los poderes de los yogis. Vamos a hablar del Yoga Sutra, de muchos otros textos que hablan de poderes mágicos que tienen los yogis. Muy, muy interesante. El segundo invitado, las charlas 3 y 4, serán sobre el tema del Bhagavad Gita. Una de ellas se llama el Karma Yoga en el Bhagavad Gita y la otra es el Bhakti Yoga en el Bhagavad Gita. Con nuestro maestro invitado, Gabriel Martino, que es escritor, también tiene un doctorado en traducción de textos sánscritos, hizo su doctorado sobre la comparación de filosofías griegas con el Bhagavad Gita, muy interesante. Y lo tendremos a él para esas segundo invitado, tercera y cuarta charla. Y Carlos Pomeda, que será sobre el tema del universo tántrico, y va a hablar de 2 textos diferentes. El Shiva Sutras primero y el Vijnana Bhairava, será el segundo texto. La gran ventaja, comentaba yo ayer, sobre Carlos Pomeda, no es
es que no solo ha estudiado muchísimo la filosofía, sino que es un practicante de yoga. No todos los académicos siempre son practicantes de yoga. Eso es interesante. A veces son más estudiosos de la academia, ¿verdad? Pero cuando un académico es además practicante de yoga y meditación, siento que es muy, muy valioso lo que esa persona puede compartirnos. Y una de las especialidades de Carlos es el tema del Tantra. Entonces, él va a estar compartiendo con nosotros historia, información y meditaciones basados en estos dos textos diferentes. ¿Ok? Entonces, hoy es este tema. Déjenme ver, aquí tengo a Alexia Miranda, que me parece que no está conectada y me está escribiendo. A ver si a ella no le llegó Si alguno de ustedes puede enviarle ahorita el chat para no salirme yo el link, por favor. Para no, déjenme ver si le puedo enviar aquí a ella, porque parece que no tiene el link. Ok, ya se lo envié. Ok. Ok. Perfecto, ya alguien se lo está enviando también. Yo creo que yo ya se lo envié, ya la vamos a tener aquí con nosotros. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el hinduismo. Vamos a hablar mucho desde dónde viene el concepto, desde dónde viene la historia, la geografía. Vamos a ubicarnos un poquito con lo que es el mapa de la India. Si alguno de ustedes ha estado allá en la India y todo, pues va a ser una gran ventaja porque ya van a estar un poquito ubicados con lo que es geográficamente la India, su cultura y su historia probablemente. Y ¿verdad? Y como les decía, vamos a hablar de todas las teorías, las propuestas que hay sobre la evolución de esta cultura milenaria. ¿Sabes si hay algún texto que sea relacionado con los temas que vamos a analizar? Sí, o sea, hay muchos textos, ¿verdad? Esa pregunta, hay muchos textos. Yo les voy a compartir algunos, hay cientos de artículos sobre el tema de la historia de la India. Yo les voy a compartir artículos académicos y algunos videos. Hay cientos de videos de diferente calidad y prestigio o veracidad, podríamos decir. Yo les voy a compartir unos 2, 3 videos diferentes que son como de 20 minutos, algunos creo que de 40 que hablan sobre esos temas y van a ser complementos sobre toda la charla del tema de hoy. ¿Ok? Repito, el tema de hoy es Introducción al Hinduismo. Esta lo mencionamos ayer, nada más para ubicarnos aquí, el objetivo principal de todo este seminario, este programa, que serán aproximadamente de 30 horas, las charlas mías con las charlas de los maestros invitados, es conocer más a fondo la historia y evolución del yoga en una perspectiva amplia y objetiva. Cuando digo objetiva me refiero más académica o ¿verdad? Desde el punto de vista científico, académico, y con curiosidad de pensamiento para inspirarlos a reflexionar, a pensar un poquitito sobre la historia, sobre qué está pasando hoy en día con el yoga, sobre qué de lo que nosotros estamos practicando en este momento podemos asociarlo a las prácticas más tradicionales y qué cosas están alejando de las prácticas más tradicionales y de qué forma podemos nosotros como profesores y como practicantes hacer un esfuerzo para mantener la esencia del aroma de la práctica del yoga. ¿Okay? Entonces, el tema de hoy es intro al hinduismo. De nuevo, estos son todos los temas que vamos a estar tratando conmigo durante las próximas 6 semanas. ¿Ok? Esta imagen presentaba ayer, vamos a hablar un poquito de estos conceptos que es sobre la tapasya, sobre la práctica de las austeridades que hacen los ascetas y los yogis de antaño, los yogis de la antigüedad. Entonces, pregunta curiosa aquí, un trivia de la charla, si conocen quién es este personaje que está aquí sentado en su piedra, en un jardín, parece practicando meditación. Si lo conocen o no lo conocen, si pueden escribir ahí en el chat si saben y reconocen a esta persona. Estoy unos segundos mientras yo me sirvo aquí un tecito para poder hidratar mi garganta. A ver si alguien lo conoce a él. Él es muy famoso. Él, en este momento, ya en su segunda elección, es el Prime Minister, ¿verdad? En India hay un primer ministro, Prime Minister. Y es muy importante ahorita en relación a toda la historia y la evolución del yoga, lo que ha sucedido en el mundo, porque gracias a él, en el 2004, en la ONU, el yoga fue declarado de interés para el mundo, ¿verdad? A través de una votación que parece que fue unánime,
¿verdad? O que nunca en la historia habían tenido tantos votos a favor, ¿verdad? Y Narendra Modi, es como se llama él, dijo, el yoga es un obsequio invaluable que nos da la antigua tradición de su país, de la antigua tradición de su país, donde se unifica la mente con el cuerpo, el pensamiento y la acción, ¿verdad? Está diciendo que es de la India, que es antigua, que su objetivo es unificar, unir mente y cuerpo y la acción, ¿ok? Entonces, interesante esas palabras de Narendra Modi. Yoga no significa realizar ejercicios, ahí está diciendo que no es solo la parte física, aunque hoy en día se concibe el yoga en su mayor expresión como una expresión física, corporal, ¿verdad? Sino dice descubrir el sentido de unidad con nosotros, con el mundo y con la naturaleza. Entonces, una de las propuestas de Narendra Modi a la ONU de que el yoga era importante en la educación y para la salud era por la conexión que el yoga puede dar con la naturaleza. Y eso es completamente cierto, ¿verdad? Aquí está practicando un pranayama. Aquí ellos parece que estaban rompiendo el récord Guinness de la cantidad de gente que estaba practicando yoga, que fueron, no recuerdo cuánto fue ese récord, 4,000, 5,000 personas, una cosa así. Si conocen la India, en Delhi, hay un lugar que se llama el Delhi Arc, el arco de Delhi, creo que es que se llama, ¿verdad? Ahí en Delhi. Eh, es una esplanada muy grande y ahí pusieron estas miles de personas a practicar yoga y Narendra Modi y otros profesores estaban guiando la práctica de yoga. Está practicando un pranayama, ¿verdad? A ver si alguien conoce cómo se llama este pranayama, si puede mencionarlo ahí en el chat. Se puede escribir a ver este pranayama, que es un pranayama muy común, mencionado en muchos de los textos antiguos de práctica de Hatha Yoga. Nadi Shodhana, exactamente, ¿verdad? O respiración alterna, ¿verdad? El Nadi Shodhana, ¿verdad? Que está balanceando, se dice que balancea los hemisferios cerebrales. La fosa nasal derecha es solar, sol, la fosa nasal izquierda es la fosa lunar, ¿verdad? Y busca balancear esa energía entre la energía solar y la energía lunar, o los nadis que llamamos el Ida Nadi y Pingala Nadi. Ida sería izquierdo y Pingala sería el derecho, ¿ok? Entonces aquí vamos a hablar sobre el concepto de qué es tradición y en yoga se habla mucho, ¿verdad? De ese concepto tradición y vamos a pensar, a reflexionar un poquito qué implica, qué es tradición. También ese concepto de tradición se ha prestado para crear muchos conflictos entre qué es tradición, qué no es tradición, lo que yo hago es tradicional, lo que tú haces no es tradicional. Entonces, muchos cuestionamientos, ¿verdad? O gente que quiere tener algún poder especial sobre otros y dicen que porque lo que ellos hacen es tradicional, entonces tiene más valor que lo de los demás, o cosas así, ¿verdad? Entonces, ese concepto de tradición conviene, pues, que nos preguntemos un poquitito más a qué nos referimos con él, ¿sí? Estos son un par de frases del libro de Adrián Muñoz, Historia Mínima del Yoga. Adrián Muñoz es con el que vamos a estar este sábado. Dice, al invocar una tradición, suele concebirse una línea ininterrumpida de transmisión de conocimiento y de técnicas que se remontan hasta un pasado prístino y antiguo. O sea, cuando hablamos de que este yoga es tradicional o esta práctica es tradicional, generalmente se habla de que es milenario. Y aquí conviene preguntarnos a ver qué cosas del yoga realmente son milenarias y qué cosas del yoga no. Y hasta qué punto se quiere pretender que ciertas cosas sean de tradición y que sean mucho más antiguas, dando a entender que porque sean más antiguas van a tener mayor valor, lo cual no es necesariamente cierto. Lo más antiguo no necesariamente va a tener más valor sobre lo más moderno, ¿verdad? Y no todo lo que es moderno va a estar por debajo de lo que es más antiguo, ¿verdad? Dice Adrián Muñoz, no hubo nunca una sola línea, sino varias, no un yoga, o sea, no ha existido un solo tipo de yoga, sino distintos modos de entenderlo y ejecutarlo, ¿ok? Entonces, repito, no ha existido un solo tipo de yoga, entonces no podemos hablar en singular. Cuando hablamos de yoga, hay que hablar casi que yogas, ¿verdad? Con S en plural. Hay muchos tipos de yoga, muy diversos, muy diferentes, se podrían resumir o englobar dentro de ciertas categorías, lo cual es complejo englobarla y encasillarla en pocas categorías,
Pero es muy importante concebir que yoga, desde el punto de vista de la historia de la India y su filosofía, no es solo una, sino que hay varias, es variada, es muy diversa y a veces incluso contradictoria, ¿verdad? Y muchas veces comienzan debates a ver que cuál es mejor que otra, que esta es mejor que la otra, y comienzan debates para ver cuál es superior, ¿verdad? Esta imagen, que es una imagen muy típica allá de India, de los sadhus, estos monjes, pueden llamar sadhus, a veces les llaman swamis, a veces les llaman babas, a veces hay categorías un poquito diferentes entre swami, sadhu, baba, ¿ok? Vean que tienen unos collares con los, se llaman rudrakshis, el collar se llama mala, a veces tienen las semillas de rudrakshi, otro tipo de semilla, dependiendo de qué tipo de sadhus son. Depende si son Vaishnavas, si son Shaivas. Si son Shaivas, generalmente tienen el que se llama Rudrakshi. Si son Vaishnavas, o sea, devotos de Vishnu, tienen unos malas que son más de Tulasi, que es una planta sagrada para los Vaishnavas. Y, bueno, son muy simpáticos, esas barbas largas, pelos largos. Generalmente hay una connotación de que son sabios y ¿verdad? Y que tienen una sabiduría muy profunda y espiritual. Y puede serlo, ¿verdad? Pero no necesariamente, ¿verdad? A veces hay que tener cuidado también con los sadhus allá en la India, ¿sí? Pero son muy simpáticos, ¿sí? Son muy simpáticos. Ellos son ascetas. Entonces aquí, ¿cuáles son los diferentes periodos? Vamos a dividirlo aquí. Si hablamos de toda la historia de la India, ¿cómo podríamos dividir los diferentes periodos? ¿Verdad? Primero, el cultura del Valle Lindo, que es el que vamos a centrarnos hoy, en los primeros que van a aparecer por acá. Luego, el periodo védico, cuando aparecen los textos de los Vedas, aparecen ciertos dioses de los Vedas. Hay teorías, y estas son las cosas que vamos a conversar hoy, de algunas cosas que pueden ser controversiales, ¿verdad? ¿Qué tanto los textos védicos se originan y son completamente autóctonos de la India? Más probable es que sí, pero hay influencias. Esos textos védicos, hay influencias de lo que se llaman las culturas que se llaman indoeuropeas, que eso vamos a hablar un poquito. Culturas indoeuropeas que viajan. Y después vamos a hablar por qué y cuáles son las teorías que justifican la existencia de esas culturas indoeuropeas y cuáles son las ideas de algunos qué es lo que aceptan y otros qué es lo que no aceptan en relación a esas culturas indoeuropeas. La época épica, cuando estamos hablando de las épicas, estamos hablando del Mahabharat y estamos hablando del Ramayana. Las épocas exactas en años de estos periodos varían mucho, ¿verdad? Son en rangos muy grandes. Pero la época épica puede ser, ya estamos hablando por ahí de 600, 300, 200 años antes de Cristo. Entonces, dijimos, entonces la época épica son el Mahabharat, dentro del cual está el Bhagavad Gita, uno de los textos más importantes, que vamos a tener un par de charlas sobre el Gita, y el Ramayana, que es un texto muy bello, muy bonito sobre la historia de Rama, su esposa Sita, su hermano Lakshman, que son expulsados del pueblo de Ayodhya por 13 años. A Sita la secuestra un demonio de 10 cabezas. Es una historia muy linda, ¿eh? Y para los hindúes es uno de los textos más sagrados, ¿verdad? El Ramayana. La época preclásica, cuando hablamos de la época preclásica, estamos hablando de antes de Patanjali, porque clásico se considera generalmente la época de Patanjali. La época preclásica, estamos hablando 400, 300, 200, todavía 100 años antes de Cristo. Y ahí es la época donde aparecen personajes como el Buda, que pertenece a la época del, más o menos, el Buda se ubica 450 años antes de Cristo. Mahavira, que es uno de los padres del movimiento, de la religión jainista, y otros personajes más interesantes de esa época preclásica. ¿Ok? Luego viene la época clásica, el yoga clásico, que es lo que se concibe como Patanjali y los textos de los Yoga Sutras. Cuando hablemos de esta charla que se llama Patanjali, mito o realidad, vamos a hablar de todo lo que se dice de Patanjali, cuál es el significado de la palabra Patanjali, el mito de cómo nació, y vamos a hablar un poquito de los sutras y en qué se basan los sutras. Importante, en el periodo preclásico está el Samkhya, escribe S-A-M-K-H-I-A, ¿ok? Voy a quitarme estos audífonos que no me están funcionando. Entonces, el yoga clásico, entonces, ahí me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Entonces, el yoga clásico
es el periodo, decíamos, de Patanjali. Después vamos a hablar un poquito de épocas, pero ya podemos decir que Patanjali se ubica más o menos 200, 300 años después de Cristo, no antes de Cristo. Yoga postclásico después de Patanjali. En esa época es donde viene el Tantra y vienen otros movimientos, vienen maestros importantes como Shankaracharya, ¿ok? Ahí estamos hablando del siglo 6, 7, 8, 9, 10, 11. Todavía después de eso, aproximadamente el siglo 12 en adelante es la época medieval, ¿ok? La época medieval, gracias ahí que me respondieron. Ahí en la época medieval es donde aparece el Hatha Yoga Pradipika, ¿verdad? Uno de los textos más importantes. Ya se ha investigado mucho en los últimos años. Yo les voy a hablar de un proyecto, por ejemplo, que se llama el Hatha Yoga Project de Inglaterra, de una universidad en Inglaterra, en Londres, que ha hecho muchas investigaciones en los últimos 5 años, traduciendo muchos textos anteriores al Hatha Yoga Pradipika, como el Amrita Siddhi y otro montón de textos que hablan sobre los orígenes del Hatha Yoga. ¿Okay? Y la época premoderna es después del Hatha Yoga Pradipika hasta la época de la invasión o la colonia de los ingleses, y el periodo moderno es del último siglo para acá. ¿Okay? El último siglo para acá es el periodo premoderno, donde surge un movimiento que algunos autores le llaman el yoga postural moderno. ¿Okay? Ahí es importantísimo Krishnamacharya y otros autores más, que son los que crean una revolución en la práctica del Hatha Yoga y hacen directa o indirectamente que el yoga se expande de India hacia todo el mundo. ¿Ok? Con el yoga postural moderno, todo el del linaje de Krishnamacharya en adelante. Hay dos pensamientos aquí que conviene analizarlo un poquito y hay controversia en relación a estos pensamientos. Dice, primero, la cultura védica es heredera de tradiciones mucho más milenarias, en particular aquello que se conoce como la civilización del Valle del Indo. Esto es cierto, completamente comprobado. Es cierto, la cultura védica es heredera de esas tradiciones milenarias. Con lo que hay controversia es que tanta influencia tuvo esa cultura védica de las invasiones, a veces se llama invasiones y después se habla del concepto de migraciones de los indoeuropeos. Y ahí es donde surge la propuesta, la hipótesis de algunos, que surge a partir de Max Müller, un alemán, y otros autores posteriores a él, que plantean la teoría. Esto es muy importante y de nuevo, este es un punto donde hay controversia en India, de lo que se piensa dentro de India, lo que se piensa fuera de India, de que tanto esa cultura védica es autóctona y completamente pura, específicamente de India, ¿verdad? Según muchos académicos, probablemente más occidentales y extranjeros, hay mucha influencia de lo que se llama indoeuropeo, de las culturas indoeuropeas, y son la influencia de otros países, principalmente que vienen de la zona del sur de lo que ahora es Rusia, que invadieron o migraron hacia el sur, llegando hacia lo que ahora es Pakistán y lo que ahora es India. Eso es lo que vamos a presentar ahorita más adelante, ahorita con algunos mapas también. Entonces, es el tema de las invasiones, o que a veces se habla de invasiones y a veces se habla de migraciones, porque se dice que no hay tanta prueba de que hayan sido invasiones en el sentido de que hayan habido guerras y agresivos y violencia, sino que probablemente fue más bien una combinación de culturas a través de procesos migratorios de cientos de años, donde se fueron mezclando culturas, lo cual es completamente normal, ¿verdad? Tanto como pasa aquí en América y como la cultura de Centroamérica se mezcla con las culturas de Sudamérica y viceversa, ¿verdad? Y con las culturas del norte. Y el segundo pensamiento aquí que conviene también cuestionarnos, que es algo donde algunos autores o académicos proponen que es así, que dice que todas las grandes tradiciones del hinduismo derivan directamente de la cultura védica. O sea, que toman los Vedas como un texto, podríamos decir la palabra autoritario. ¿Okay? Y esto no es tan cierto porque en la cultura, en esa gran descendencia de la cultura de la India, podríamos dividirlos en grupos de lo que es la cultura más ortodoxa, que siguen las enseñanzas de los Vedas y toman a los Vedas como texto autoritario, que todo lo que está en los Vedas es sagrado y es cierto, y las culturas no ortodoxas, o podríamos decir heterodoxas,
que no están alineadas con los Vedas, no están de acuerdo en todo lo que dicen los Vedas y proponen otras ideas y otros textos. Y entre esas otras ideas y otros textos, por ejemplo, unas cosas que más estaban en desacuerdo con la cultura védica y ciertos rituales que se hacían con el fuego y ofrendas y sacrificios, era el sacrificio de animales, ¿verdad? Entonces surgen grupos como los jainistas, los budistas y otros que son heterodoxos y que no estaban de acuerdo con el sacrificio de los animales. Entonces dice aquí, no todos los autores académicos están de acuerdo con ambas ideas. Entonces, aquí vamos a entrar a esta civilización del Valle del Indo. Aquí es donde se remontan los orígenes de la civilización de la India. Y ahorita les voy a presentar un mapa para que se ubiquen visualmente, geográficamente. Para mí también, yo veo un mapa y más o menos uno ahí comienza a ubicarse y a entender qué estaba pasando ahí en la historia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sabemos de la civilización del Valle del Indo? Hay cosas que sabemos y tenemos claras y hay cosas que hay hipótesis que no podemos comprobar si son tan ciertas o no, ¿verdad? Entonces, la época se sabe que floreció entre 3300 a 1300 años antes de Cristo. Eso implica que estas son las civilizaciones más antiguas de la humanidad. Eso es muy importante. Repito, son las civilizaciones más antiguas de la humanidad. Imaginen que en cada ciudad de toda esta zona del Valle del Indo podía tener hasta 80,000 personas. Estamos hablando de millones de personas entre todas esas ciudades. Repito, una de las civilizaciones probablemente más grandes, importantes de la antigüedad, más grande que Mesopotamia, China y todas las otras culturas de la antigüedad, y cuyo periodo de mayor esplendor se dio entre el 2600 a 1900 antes de Cristo. Mayor esplendor, ¿ok? Hay muchos nombres, ¿verdad? Este nombre es Civilización del Valle Lindo, es como el más común, pero se puede conocer como otros nombres también. Ahorita lo aclaramos. Pero este dice, se debe a que se desarrolló en varios asentamientos sobre la cuenca del río Indo. Ahí se llamaba ese río, río Indo. Inclusive es esa palabra que después, a través de la mala pronunciación de muchos migrantes en esa zona, ¿verdad? En realidad el río originalmente se llamaba Sindhu, ¿verdad? Pero por mala pronunciación, esa palabra Sindhu comenzó a cambiarse por Indo, ¿ok? Y ahora se conoce como la civilización del Valle del Indo. De ahí viene, obviamente, el nombre de la India, ¿verdad? Que se ubica al noroeste de la península del sur de Asia, en una región conocida como Punjab, ahora se conoce, en lo que hoy es Pakistán. O sea, ya hoy en día no es la India, ¿verdad? Ahorita hablamos un poco del proceso ese de independencia que cambió y separó la India y creó fronteras nuevas. También se le conoce como civilización de Harappa a causa de los sitios arqueológicos más importantes de la zona. Las dos ciudades más importantes de esa civilización fueron Harappa y Mohenjo-Daro. Son como los dos nombres más importantes de las ciudades de esta zona. Ya les vamos a ubicar aquí el mapa. Este es un mapa moderno, un mapa sencillo, un poco como de escuela, ¿verdad? Con los colores, pues está bonito este mapa para ayudar a ubicarnos un poquito acá. ¿Verdad? Algunos de ustedes tal vez han estado allá en la India, ¿verdad? Como Jimena, Meme, yo sé que han estado por allá, yo no sé qué otros de ustedes conocen allá por la India, ¿verdad? Aquí está Delhi, que es la capital. ¿Ok? Y cuando yo viví, bueno, yo sé que está Mónica también por aquí, que nos está acompañando, que también estuvo conmigo, también que estuvimos allá de viaje, en uno de los viajes que yo organicé para llevar gente allá a la India. Mónica estuvo en uno de esos viajes, el último, hace 4 años, creo, Mónica. Mami India, dice Jimena, sí. Entonces, bueno, esto es la India. Yo, bueno, un poco jugando aquí con la imagen de la India, cuando hablo de la India, describo, 2017 estuve allá con Mónica, sí. Describo la India como si fuera un cono de helado, ¿ok? Entonces vean el cono de helado, vean que se parece a un cono. Aquí, toda esta parte de aquí es el helado, que son los Himalayas, que está muy frío, ¿ok? Y esta parece una gota aquí que se cayó. Esta es Sri Lanka, que es una gota del cono de helado que se cayó. ¿Ok? Y, ¿verdad? Aquí todo lo que es Tíbet, China, Nepal son parte del helado del cono. ¿Ok? Y aquí está Pakistán. Entonces, en 1947 se crea esta frontera.
con Pakistán. En 1947 es la independencia de India, ¿verdad? Años después se crea esta otra frontera y también se separa Bangladesh, acá, ¿ok? Pero hay estos otros países acá, también estos otros estados acá que también pertenecen a la India, pero Bangladesh se independiza, ¿ok? Una de las razones principales para conocer un poquito sobre la independencia de India, de por qué se independiza India y cómo hacen la separación de India, es por cuestiones religiosas. Había muchísimo conflicto entre los hindús, tradición hindú, de religión hindú, y los musulmanes. Recuerden que cuando hablamos de un hindú, no todos los que nacen en la India son hindús de religión, son indios de país, haber nacido en India de nacimiento, pero de religión, más o menos un 80% de los indios son hindús de religión. Ese otro 20% hay cristianos, otras religiones poco comunes como los zoroastros, budistas hay muy pocos, 4 o 5%. El budismo no es muy fuerte en India, es más fuerte en Nepal, Tíbet, China, en Nepal, Tíbet, ¿verdad? Luego Sri Lanka es muy budista, Tailandia es muy budista, estos otros países son muy budistas, pero no en India, porque el hinduismo es muy fuerte. El Buda nace por aquí, decíamos, 450 años antes de Cristo, aquí en la frontera, se llama Lumbini, ¿verdad? Cuando yo viví en India, viví un año, llegué aquí a Delhi, de aquí subí a Rishikesh, que es mis lugares favoritos, ¿verdad? Después pasé para acá, Varanasi, después subí a Nepal, después crucé en un tren toda la India hacia acá, después aquí estuve en Tamil Nadu unos meses, después volví a cruzar toda la India en tren hacia acá, hacia Delhi, y ahí salí. Todo eso fue un viaje de un año entero, ¿verdad? Entonces sí, la India es muy grande y cuando uno viaja en la India son muchas culturas, muchos idiomas diferentes, muy diversa. Es interesante, los colores en la piel de la gente son muy diferentes. ¿Okay? Y ahí es donde viene una de las teorías estas del tema de los arios y los dravidios. Entonces, explicando un poquito esta teoría de los arios, se habló de que hubieron estas migraciones que vinieron geográficamente desde acá, del norte, bajaron y poblaron esta zona de acá, que ahorita la vamos a ver en otro mapa, y toda esta zona de acá. ¿Por qué toda esta zona de acá? Es principalmente porque aquí es donde está la zona del río Ganges, ¿verdad? Que son los ríos pues, más grandes, de más caudal, bellos, que hay en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, toda esa es una zona muy fértil gracias al río. Y ahorita vamos a hablar de lo que estaba sucediendo aquí con estos otros ríos en esta zona de acá para entenderlo. Pero algo curioso que pasa en la India, si uno viaja a la India allá y viaja un ratito en el norte y un ratito en el sur, se da cuenta de que la gente en el sur es de piel mucho más negra, mucho más oscura. ¿Ok? Ahí uno dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué esa influencia? ¿Por qué en el sur la tez de la piel es más oscura, más negra? Y en el sur también podrás encontrar gente de piel muy negra, pero en términos generales es un poquito más clarita. Entonces, eso es una también de las formas donde se explica y se habla toda esa herencia indoeuropea y de países más de la zona europea que miles de años antes de Cristo viajaron y migraron a todas estas zonas de acá, haciendo esas invasiones o esas migraciones. Entonces, repito, en el norte la gente tiende a ser de una piel más blanca y en el sur, ejemplo, yo vivía aquí en Tamil Nadu, la gente de piel muy oscura. Yo cuando vivía ahí vestía como indio, me confundían con indio y me hablaban como indio y todo. Me hablaban en tamil, que es un idioma muy complicado, no entendía nada yo, ¿verdad? Pero pues uno latino con piel oscura podría pasar un poquito como indio, pero la gente en esta zona de acá tiende a ser de piel más oscura. ¿Okay? Entonces este es un mapa de India moderna. Entonces dijimos, 1947 es la independencia. Ahora, vean, si ustedes ven aquí de nuevo, ¿verdad? En ese mapa, ahorita es el límite con Pakistán, está por aquí más o menos, ¿verdad? Toda esta zona de acá, ¿sí? Y aquí está el río Sindhu o Indus, es este de acá, ¿ok? Es muy, muy importante, es río grande, muy importante, todavía existe. Y por aquí había otro río, que es muy importante entender, que era un río Sarasvati, el río Sarasvati. Entonces, una de las causas de por qué desaparece esta civilización, que se habla de 500, 1000 años antes de Cristo, por qué desaparece es porque ese río se seca. ¿Qué pasa? Lo que se dice es que probablemente ese río cambió el cauce y se redirigió hacia otros ríos, como hacia el Ganges o al Yamuna, que están más en esta otra dirección acá. ¿Ok?
este río Sarasvati. Entonces, ciertas zonas fueron inundadas y ciertas zonas se secaron. El río Indus se mantiene todavía, pero como el otro río se seca, muchos, miles de los pobladores en esa zona de Mohenjo-Daro o Harappa se van y migran. Migran buscando áreas de donde encuentran el río Ganges, que es una área más fértil. ¿Okay? Entonces, vean que aquí está Mohenjo-Daro y aquí está Harappa, que son las dos civilizaciones más importantes de esa época, la civilización del Valle del Indo. Repito, puede tener todos esos otros nombres, la civilización del Valle de Harappa o Mohenjo-Daro también se le llama así. ¿Okay? Ven aquí la época de 1600 a 1900 años antes de Cristo. Aquí para tener una idea un poquito más general del mapa, ¿verdad? De la geografía. Toda esta zona de acá, estamos hablando de esta zona que está acá ubicada. ¿Ok? Y se sabe que estas civilizaciones, que dijimos que es una de las civilizaciones más antiguas de la humanidad, tenían contacto con Mesopotamia y a través de lo que se conoce con la ruta de seda, tenían contacto con China también. China. ¿Okay? Y fueron los indoarios los que bajaron en toda esta zona de acá y poblaron estas áreas de acá. ¿Okay? Tanto este valle de acá como el norte de la India. Y esto es lo que se encuentra hoy en día. Vea que está muy bonito construido. Imagínense, esta civilización tiene probablemente más de 4000 años. Y ahí están las paredes, están los ladrillos. Y esto se encontró, esta civilización la encontraron unos arqueólogos que estaban excavando en esta zona de acá en 1920. O sea, antes de 1920 no se conocía nada sobre esta zona. Muy interesante. O sea, hace 100 años, ¿verdad? Hace 100 años fue que se encontró esta civilización. Y ahí se comenzó a investigar a través de estudios arqueológicos, ¿verdad? Se encontraron un montón de sellos, que son unos sellos pequeñitos. Ahorita enseño una foto de uno de los sellos. Y se comenzó a especular mucho. Tenían una forma de escritura, se trató de descifrar esa escritura, no se ha logrado, inclusive entiendo, he escuchado que hay una recompensa de $10,000 a aquella persona que logre descifrar la escritura y no se ha logrado descifrar. Hay mucha especulación, hay muchas teorías, pero no se ha logrado descifrar de manera contundente, ¿verdad? Pero en los sellos, entendiendo los sellos, viendo, analizando los sellos, pues se puede entender un poquitito ellos de lo que hacían, ¿verdad? Algunas prácticas que tenían, los dioses. Es interesante, algunas imágenes aparecen ya las manos en Namaste, las manos juntas frente al corazón. O sea, que esta es una práctica que se practicaba desde hace 2000 años antes de Cristo. Interesante en esa civilización, ¿eh? Curioso, la última vez que estuvimos allá en el 2017, hace 3 años, una de las cosas que decía un maestro allá de filosofía, ¿te acuerdas, Mónica, cómo se llamaba este señor que fuimos a unas charlas de filosofía con él? Muy linda, ese señor. Decía que había que saludar así, no dar la mano. Y una de las razones que decía, que a mí me llamó la atención porque nunca había escuchado eso, es porque así se evita el contacto de gérmenes. Y eso es algo que ahora, hoy en día, con el bendito tema del virus, ¿verdad? La gente no puede, a veces decían que el codo, que el pie, pero si te das las manos y saludas de esta manera, como hacen los indios, pues no hay ningún riesgo de transmisión de algún germen, ¿verdad? De una persona a otra. Entonces, en estas civilizaciones se encontraron espacios sagrados, parecen que son templos, algunos lugares que parecen como balnearios también. Jivasu, sí, eso, Mónica, gracias. Jivasu, sí, sí, Jivasu, que hablaba de esa. Que con las manos así, namaste, se evita el contacto de gérmenes, ¿verdad? Que es importante para esta época con el tema del virus, ¿verdad? Entonces, esta es una foto reciente. Les decía, es lo que ahora es Pakistán. Entonces, en lo que ahora es Pakistán, se han encontrado los orígenes de la cultura india, lo que llamamos la civilización del Valle del Indo. Estos son los sellos más importantes, diría incluso también más controversial. Entiendo que ya se había encontrado o quebrado esta esquina, ¿verdad? Inferior derecha, que está quebrada. Y es un hombre que obviamente está sentado, ¿verdad? Si analizamos, tratamos de entender la imagen, qué significa, qué vemos. Vemos que tiene, parece una corona como con 2 cuernos, ¿verdad? O una corona así como con un pirucho así hacia arriba, ¿verdad? Yo diría que parece que tiene como 4 cabezas a los lados, ¿verdad? Como que hay una cabeza al frente y tal vez una cabeza a cada lado, parece, me parece, que podría ser como
la imagen de Brahma. El dios Brahma tiene 4 cabezas, una hacia cada dirección, ¿verdad? Se ven animales, o sea, que tenían una conexión muy fuerte con los animales. Se sabe que esta zona acá eran ganaderos, ¿ok? Que tenían vacas. Después parece que son los arios, está en la teoría de los arios los que traen el caballo, ¿ok? Aquí a la derecha parece que hay un felino, a la izquierda parece que es como hay un toro, un buey, y aquí abajo parece que hay un venado, ¿ok? Entonces sí, ok, entonces hay animales, está sentado, está con los brazos así extendidos, los brazos tienen unas marcas. Puede ser que los brazos, aquí se especula mucho, puede ser que los brazos tienen esos que se llaman, no sé cómo se llaman en español, como bangles, así, esas argollas así que se usan hoy en día en la India, que son como muy tradicional. Puede ser que esas marcas en los brazos simbolizan como que tenían algunas argollas, ¿verdad? Entonces, si tratamos de interpretar en qué posición están los pies, cómo están las piernas, tal vez diría que no queda 100% claro, pero podríamos especular, ¿verdad? Aquellos profesores de yoga, ¿qué dirían esto si fuera una posición de yoga? ¿Qué posición de yoga se parece? ¿Ok? A ver, solo como para lanzar algunas ideas al aire aquí. ¿Ok? Sukhasana, tal vez. Ajá, Sukhasana. ¿Qué otra postura podría ser? A mí me parecería más otra que Sukhasana. Sí, Siddhasana. Sí, bueno, arriba dijeron, sí, sí, Baddha Konasana, ¿verdad? Puede ser Siddhasana, pero por la posición de los pies no me convence. Padmasana tampoco, ¿eh? Hay otra, donde hay otra figura, estos sellos donde parece que es Padmasana. A mí la que más me parece la posición es Baddha Konasana. Sí, exactamente, ahí está. Y aquí está bien escrito, ¿verdad? Baddha Konasana, ¿sí? Baddha Konasana. Kona es ángulo, ¿verdad? Baddha significa como amarrado, ¿sí? Baddha Konasana, las plantas de los pies están juntos y las rodillas están abiertas. A mí me parece Baddha Konasana, ¿verdad? Este, si estamos seguros o no estamos seguros que esto es una posición que podemos asegurar que es yoga, no podemos asegurar que es yoga. Vamos a ver, aquí recuerda una cosita, ahorita que estoy hablando de esta escultura y todo lo que podemos especular, ¿eh? Basados en esta escultura es a donde muchos arqueólogos y principalmente historiadores de la India es donde quieren decir que el yoga tiene 5.000 años, ¿verdad? Porque esta figura debe tener por ahí 5.000 años, ¿verdad? 2.000, de 2.000, 3.000 años antes de Cristo, ¿verdad? Esta época. Ahora, si alguno de ustedes, los de Guatemala, ¿cómo se llama ese hotel que queda en Antigua? Muy bonito, un hotel muy fino que tiene museos y que promueven mucho el arte y todo, un hotel muy grande en Antigua, Santo Domingo. Ok. Cuando estuve, sí, exactamente, gracias, Hotel Santo Domingo. Si ustedes, muchos de ustedes de Guatemala que han estado en Hotel Santo Domingo, ¿verdad? Ahí seguro las exposiciones seguro van variando. Pero yo estuve una vez ahí en el Hotel Santo Domingo, esa foto la tengo por aquí, debería tenerla en esta presentación. Hay una imagen muy, muy interesante. Me gustaría meter esta foto en esta presentación. Hay una escultura de los olmecas, que los olmecas vivían entre el norte de México y perdón, hacia el sur de México, ¿verdad? Y Guatemala, ¿sí? Los olmecas, una cultura muy antigua, creo que es 2.000, 3.000 años antes de Cristo. O sea, más o menos la época del Valle del Indo. Hay una escultura en piedra muy grande que está ahí en el Museo del Hotel Santo Domingo. Grande la escultura. Y la escultura se llama Los Acróbatas. ¿Ok? No sé si alguno de ustedes conoce esa escultura. Yo le saqué una foto, por cierto. Decía ahí que no se podían sacar fotos, pero saqué una foto porque me interesaba demasiado. Por ahí tengo la foto. Voy a buscarles, se las voy a mandar. En la, en la escultura de los acróbatas se ven que hay dos personas, una persona que parece, se podría interpretar que está en Supta Virasana y una persona que está en Dhanurasana. ¿Okay? Les voy a mandar esa foto, porque es muy interesante. Entonces, si yo veo esa foto de los Olmecas, 2.000, 3.000 años antes de Cristo, no se sabe mucho de los Olmecas, es una cultura que no se sabe mucho de ellos. Yo podría llegar y crear la hipótesis y especular que los Olmecas practicaban yoga, ¿verdad? Así como que yo veo esa escultura y decir, los Olmecas practicaban Hatha Yoga, es como decir esta escultura y decir, bueno, esta es Siddhasana o Konasana. O sea, en el sentido de que es imposible para nosotros en este momento asegurar que esta persona estaba practicando alguna postura yoga. No sabemos, su escritura todavía es incomprensible, no sabemos si estaba practicando meditación, pranayama, asana,
o simplemente estaba sentado. Como dijo una vez Carlos Pomeda aquí en una charla en Costa Rica, dijo, de ahí, hay pocas cosas cuando tú estás sentado que puedes hacer con las piernas o puedes hacer con los brazos. ¿Okay? Pocas cosas en el sentido de sí, como las piernas así, o sea, y puede ser que parezca una posición de yoga. Entonces, este sello le llaman el sello 420, así está inscrito como el sello 420, llamado el sello de Pachupatinath. Pachupati significa animales, bestias, ¿ok? O señor de las bestias. Se considera un proto-Shiva. Proto significa como anterior, un anterior a Shiva. En India hay templos que se llaman templos a Pachupatinath. Hay un templo, recuerdo, en Katmandú, hay un templo de Pachupatinath. Mira. Sí, mi amor. Bro, ¿qué pasó? Dije, ¿dónde salió? Okay. Entonces, en India hay varios templos Pachupatinath y se habla de Shiva como el señor de las bestias, de los animales. ¿Okay? Aquí pongo, hay mucha controversia si esta imagen representa realmente una figura que se puede asociar a un asana yoga. Algunos quieren afirmarlo para decir que el yoga y el hatha yoga tienen 5.000 años, pero otros lo ponen en duda. La escritura de esta cultura es aún un misterio y no ha logrado descifrarse. ¿Okay? Ahora, ¿qué se sabe de esta cultura y qué se mantiene todavía de esta cultura? Esta primera imagen aquí de arriba, que es muy famosa, se ha hecho conocida y casi que la han prohibido porque ya no es bueno utilizarla, la asvástica, o a veces esvástica o suástica con W, ¿verdad? Y el nudo sin fin Las de es el de esta, aquí abajo. la película. ¿Okay? Hay alguien que tiene el micrófono abierto para que revisemos, por favor, para tener los micrófonos apagados, ¿sí? ¿Ok? Entonces, esta escultura acá, lo que llamamos las vásticas, es un símbolo védico o inclusive de la cultura del Valle Lindo. Hay sellos que se encontraron con esta imagen de las vásticas. Ahí le ponían ese puntito. Y es un símbolo muy lindo, es un símbolo que simboliza auspicioso, buena suerte, positivo, evolución. ¿Ok? Claro, Hitler, si conocen parte de la historia, ¿verdad? Hitler la agarró. Hitler lo que hace, la svástica se puede tener los palitos hacia la derecha o hacia la izquierda. O sea, como que van en dirección de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj. Lo que hizo Hitler es darle la vuelta, ¿verdad? Para explicarlo aquí. Ah, perdón, voy a volver aquí. Es que quería yo mostrar algo aquí, pero ahorita no puedo, ¿sí? Porque si me salgo, ya se corta aquí. Ok. ¿Ya están viendo mi pantalla de nuevo? Sí, ¿verdad? Ok. Lo que hace Hitler es agarrarla, en vez de que esté así cuadrada, nada más le dio una vueltita a 45 grados. ¿Ok? Pero las vásticas existen, tanto en el hinduismo como en otras culturas, tanto con los palitos hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero Hitler nada más la inclina un poquitito y la usa como símbolo de la evolución aria y la supremacía de los arios. Entonces, Hitler se basa en esta historia de los arios, lo interpreta desde un punto de vista muy racista y habla de la supremacía de la raza blanca sobre la raza negra o oscura y se utiliza este símbolo como parte del símbolo nazi, ¿verdad? Fascista y los nazis. Y entonces, pues después de la Segunda Guerra Mundial y toda esa época del fascismo y de Hitler, inclusive, curiosamente, por ejemplo, ¿cómo afectó el yoga? Iyengar tenía esta postura que llamaba swastikasana, basado en la swástica, y Iyengar le cambia el nombre, ¿verdad? Y Iyengar le puso, ¿qué nombre es el que le puso a Iyengar a la swastikasana, verdad? ¿Conocen? Me pueden escribir ahí. ¿Cómo le cambia el nombre a Iyengar? Porque no podía utilizar ese nombre porque era asociado a la cultura a Hitler, ¿verdad? Al nazismo y después se toma como parte de un símbolo del neonazismo también, ¿verdad? Entonces es un símbolo que inclusive ya ahora en Alemania está prohibido utilizar ese símbolo. Es un símbolo muy antiguo. Fue muy curioso. Yo una vez que estuve en India, viajando arriba en la montaña hacia el origen del Ganges, había unas casitas muy, muy tribales en la montaña y tenían estos símbolos en las cercas, en las barandas de la casa, tallados así en madera, muy bonito. Yo no conocía todo bien esta historia, me extrañó. Y, no, claro, esto es un símbolo indio, muy antiguo. Un símbolo indio, muy, muy, muy antiguo. De nuevo, significa algo muy bello. Dice, la suástica tiene en su origen un significado hermoso, que quiere decir estar con el ser superior o ser bondadoso,
Lamentablemente fue pervertido en 1920 por el movimiento nazi como emblema de su partido político. El nudo sin fin es símbolo de varias cosas en tradiciones jainistas, es este otro, ¿verdad? Y budistas como el eterno continuo de la mente. Interesante ese nudo sin fin, ¿eh? También como la interacción de la sabiduría y la compasión. Entonces, estos son símbolos que se encontraron en estos sellos en el Valle del Indo y que todavía se encuentran en muchas culturas vivos en la India. Bueno, la postura que les decía es Sukhasana, ¿verdad? Sukhasana. Entonces, Iyengar le cambia de nombre y en vez de llamarle Swastikasana, porque las piernas parecen más o menos esa posición de la svástica, ¿verdad? Le cambia, le pone Sukhasana, de Sukha, que significa confort, comodidad. Aquí cuando hablamos de todos estos textos y la herencia de todos estos textos que vienen de estas tradiciones, ya cuando estamos contemplando después de la época del Valle del Indo, porque la escritura de esa época no existen textos, pero después, cuando ya hablamos de los Vedas y los otros textos en las culturas de la India, se dividen en dos estos textos. Hablamos de lo que se llama Shruti, se pronuncia como si fuera una SH en sánscrito. Hay 3 S's. En sánscrito hay 3 S's. La S que es más dental, Shruti, es esta, de Shavasana, de Shiva, de Shaiva, de muchas otras palabras que tienen esa S. Y la S que tiene la S retrofleja, que la lengua se retrae un poquito. No recuerdo algún ejemplo ahorita, pero es otra S. Shirshasana tiene las 3 S, por ejemplo. Shirshasana. Bien pronunciado, hay que pronunciar los 3 sonidos diferentes de la S. Entonces, Shruti, esa palabra Shruti significa aquello que es escuchado. Y se entiende como aquello que es revelación divina. Tiene un origen divino de revelación. O sea, que no tiene un autor, no tiene una autoría. ¿Ok? Entonces ahí es donde surgen los rishis. La palabra rishi viene de drish, de la raíz drish en sánscrito. La raíz drish con DRS, cuando uno habla de raíz se pone un signo como de raíz cuadrada. Cuando hablamos de la raíz de una palabra en sánscrito todas las palabras vienen de ciertas raíces. Entonces, rishi viene de drish, que significa ¿qué significa drish? Aquellos que practican Ashtanga, ¿verdad? ¿Qué significa drish? Si saben, y me responden ahí en el chat, ¿qué significa la palabra drish? Como drishti, ahí viene drishti. A ver si alguno de ustedes conoce qué significa drish, ¿verdad? Drishti, los que practican Ashtanga, el drishti es donde está el ojo, donde yo pongo la mirada, ¿ok? Donde pongo el ojo, donde pongo la mirada, aquello que estoy viendo. ¿Okay? El punto de concentración, la mirada, exactamente. Laura, gracias, ¿sí? O enfocar el punto, dice Erika también. Gaze, Verónica, perfecto, mirada, sí, exactamente. Entonces, drish, es la raíz drish. Entonces, drish significa ver, ¿ok? Drish significa ver. Y entonces, rishi, que viene de esa misma raíz, rish, era como un vidente, aquel que podía ver más allá. ¿Ok? Los rishis eran sabios de las épocas antiguas. Entonces, los rishis, que escribían muchos textos, y algunos de los Vedas se asocian con los rishis, se dicen que son canalizaciones. No sé esa palabra canalización, ¿verdad? Son como revelaciones, que ellos no escribieron el texto, ellos no lo inventaron, ellos no son el autor, sino que es una energía divina que se manifiesta a través de ellos y ellos la expresan. Es interesante esto, porque de esa forma también los que consideraríamos los autores, si no creemos en esta historia, que es una revelación divina, ellos renunciaban al texto y no había una autoría, ¿verdad? Entonces, muchos de los textos Vedas son considerados Shruti y los Upanishad también, ¿ok? A diferencia de otros textos que sí tienen un autor, se llaman Smriti, Smriti. Y la palabra Smriti significa memorizado, aquello que me aprendió de memoria y que se aprende y se repite y se repite y se repite, ¿ok? Tienen origen humano. Los Yoga Sutras, por ejemplo, que se asocian a Patanjali, y otro montón de textos importantes que hay un autor. ¿Ok? Repito, entonces los que son Shruti no hay un autor, sino que es una revelación y puede ser alguien la canaliza, alguien tiene que escribirla, alguien tiene que canalizarla, ¿verdad? Pero no tienen una autoría. Puse esta foto, estaba pensando, buscando a ver qué
con qué imagen ilustraba esta idea, ¿verdad? De Shruti Smriti. Y esta foto fue que la compartió hace poco en una charla que estaba escuchando un maestro que se llama James Madison, muy famoso, muy conocido, que ha escrito varios textos sobre la historia del yoga. Y hablaba de este caso, este personaje. Él es un sadhu, un yogi, ¿verdad? De una secta que se consideran los Nat yogis. Entonces dice que él tiene la teoría de que los Nat yogis no practican yoga. Entonces llega una vez a un Kumbh Mela donde se juntan todos los Nat yogis y todos los sadhus y todos esos, llegan millones de personas y se encuentra con este Nat yogi practicando estas posturas de yoga. Entonces él dice que al principio pues quedó un poco sorprendido porque él tenía la teoría esta de que los yogis no existe la tradición del yoga. Entonces, cuando llega y le pregunta a este practicante de yoga dónde aprendió estas posturas para ver de dónde venía, si había una tradición, aquí con el tema de eso que hablábamos de esa tradición, ¿verdad?, ininterrumpida. Él llegó y le dijo a este sábado, no, a mí nadie me enseñó estas posturas. Yo las recibí, las canalicé, una revelación de Goraknath. Que Goraknath para los Nat yogis es como su guru principal, el que crea el linaje, la tradición, y se considera dentro de ese linaje el creador del Hatha Yoga, Goraknath. Dentro de ese linaje, ¿okay? Dentro de los Nat Yogis, el creador del Hatha Yoga. Sin embargo, como decía él, los Nat Yogis no practican mucho Hatha Yoga, es la verdad. Ahora, ¿qué pasa? Le pregunta él, no, y él dice, no, yo esta no la aprendí con ningún profesor. Y después, viéndola a él caminando y moverse en el espacio varios días, dice que él era muy hábil con el teléfono y tenía un teléfono celular y usaba teléfono y tenía internet y todo. Entonces dice este autor, Madison, dice, a mí se me hace que él aprendió estas posturas por Instagram o por Facebook. ¿Verdad? De que no hubo ya un linaje de un maestro que le aprendió, sino él ahora con el acceso al teléfono y el acceso a las redes sociales, pues toda esta tradición pues se va modificando y se va cambiando, ¿verdad? Entonces él dice, no, yo lo recibí de Goraknath, pero ya ahora que tienen acceso al teléfono, a las redes sociales, es posible que esas redes sociales y esa comunicación pues los vaya influenciando, ¿verdad? De alguna u otra manera, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de esos textos en la historia de la India, aquí tenemos los diferentes Vedas. El Rig Veda es el más antiguo, algunos lo consideran el libro más antiguo de la humanidad. Luego el Samaveda, Yajurveda, Atharva Veda. Los tres más importantes son los tres primeros. El cuarto es un Veda más pequeñito. Y los tres primeros lo que hablan mucho son rituales, conjuros, mantras, cómo hacer sacrificios. Tiene mucho ese tipo de cosas. El último es el que se habla, que tiene mucho como brujería y magia y cosas así. ¿No? ¿Okay? Entonces son los Vedas. La palabra Veda significa conocimiento. ¿Ok? La palabra Veda significa conocimiento. ¿Ok? Aquí me preguntan de lo que yo les voy a compartir después, va a ser la charla, ¿verdad? La charla en el video que tiene la presentación, yo se las comparto, ahí va a estar toda la información. ¿Ok? Discúlpeme que me están llamando aquí a mi casa. Déjenme nada más decir que ahorita no puedo atenderlos. Disculpen. Ok. Entonces, importante. Como les decía antes, recuerdan cuando hablamos de lo que son los ortodoxos y los no ortodoxos o heterodoxos. Recuerden que los ortodoxos son aquellos que siguen las enseñanzas de los Vedas y consideran a los Vedas como una autoridad. O sea, cualquier cosa que esté escrita en los Vedas es palabra santa y sagrada y la siguen absolutamente. ¿Ok? ¿Ok? Repito, me están preguntando por la presentación. Lo que va a quedar, o sea, la presentación queda toda grabada dentro del video, ¿verdad? La presentación queda toda la presentación grabada dentro del video y el video yo lo comparto ahí en el cuaderno en línea, ¿ok? Entonces, después de la época de los Vedas, vienen los Upanishads. Upanishads, que se conocen, generalmente se refieren a los Upanishads como sinónimo, como Vedanta. Vedanta, la palabra Vedanta significa después de los Vedas, ¿ok? Anta significa después, Veda o conocimiento. Entonces, después de los Vedas vienen los Upanishads.
La palabra Upanishad es interesante, hay muchos Upanishad, algunos hablan de que son más de 100, el número 108 siempre aparece por ahí como es un número mágico, místico. Después dicen que 12 son los más importantes, ¿ok? Entonces se habla de que son más de 100 Upanishads. Inclusive hay Upanishad que se llaman los Upanishad tardíos, que son ya del siglo XV, siglo XVI, ¿verdad? De nuestra era, ¿verdad? Pero los primeros Upanishad estamos hablando del siglo V, siglo VI, más o menos antes de Cristo, ¿ok? Después de los Vedas son anteriores. El Rig Veda, por ejemplo, es como de 1500 años antes de Cristo. Y los otros son 1800 años antes de Cristo. Después de esa época vienen los Upanishad. La palabra Upanishad significa, una de las interpretaciones que se le da es sentarse cerca del maestro. Recuerden que todo esto se transmitía a nivel de una tradición oral. Entonces la palabra Upanishad, uno se sentaba cerca del maestro y escuchaba. ¿Ok? A veces se habla de que eran cientos de discípulos, entonces se creaba como un eco, entonces un discípulo lo repetía, lo repetía, lo repetía. Por ejemplo, cuando se habla de las enseñanzas del Buda, se habla de que a veces eran cientos o miles de personas y se iba repitiendo, o sea, que la persona iba haciendo como un eco para que los que estaban atrás pudieran escuchar, pues no había micrófonos, obviamente, ¿verdad? Entonces, la palabra Upanishad era aquel que se sentaba cerca del maestro y escuchaba las palabras del maestro. También aparecen los Puranas. Los Puranas son unos textos muy lindos, muy simpáticos. Y lo que hablan mucho los Puranas es todas las historias, cuentos, leyendas. ¿Ok? Entonces están Shiva Puranas, hay Vishnu Puranas, hay Shakti Puranas, que son los cuentos de la diosa Shakti, de la energía femenina. Entonces hay muchos Puranas, ¿verdad? Entonces, dentro de todo ese bagaje que es el hinduismo, que es muy diverso, hay sectas específicas. Y ahorita ya vamos a hablar más de eso, ¿verdad? De los grupos que siguen al dios Vishnu, otros grupos que siguen al dios Shiva principalmente. Entonces, hay Puranas hacia Vishnu, hay Puranas hacia Shiva. Repito, los Puranas son textos, hay muchos, y son cuentos y mitología de los dioses. Son muy bonitos, de Shiva y Brahma. Son todos los cuentos, ¿sí? Las historias épicas que ya hemos hablado antes, el Mahabharat, que dentro del Mahabharat, para que entendamos importante, después probablemente nuestro invitado de Argentina, Gabriel Martino, nos va a dar una introducción del Mahabharat para que entiendan. Es una lucha entre dos familias, entre los Pandavas y los Kauravas. Dos familias que entran en una lucha porque se están peleando por la tierra. Los Pandavas, que son 5, los Kauravas son 100. Los Pandavas fueron expulsados de su tierra por 12, 13 años y cuando regresan piden un pequeño espacio para vivir y se los niegan, ¿verdad? Y hay una guerra, no quieren darles absolutamente ningún espacio para vivir, es una injusticia. Ahí aparece Krishna. Krishna es el amigo de Arjuna, que es el personaje principal de los Pandavas, y se genera una guerra entre dos familias. Entonces, los Pandavas tienen que ir a luchar en contra de los Kauravas, y ahí aparece Krishna, que es como amigo, el que conduce la carreta hacia Arjuna. Y la conversación entre Krishna y Arjuna antes de la batalla es el Bhagavad Gita, que son los textos más sagrados de la India. Eso es como muy general sobre el Mahabharata, ¿verdad? Después, como les digo, nuestro expositor que va a hablar sobre el Bhagavad Gita, Martino, nos va a exponer mucho más todo el contexto del Mahabharata. Y el Ramayana, que yo les contaba hace un ratito también. Entonces, estas dos historias son las dos historias más importantes, ¿verdad? De la India. El Ramayana, las historias épicas. El Ramayana es la historia de Rama como príncipe, que es expulsado por su tierra también. Hay cierta similitud entre la idea del Mahabharata, de que ellos son también expulsados por 12, 13 años, pero las circunstancias después son muy diferentes. Rama se va al bosque a vivir con Sita y con su hermano Lakshman, y estando en el bosque, Sita es secuestrada por un demonio de 10 cabezas. Y ahí ella es secuestrada por 2 años, la amarran a un árbol, y pasan muchas cosas y aventuras. Rama conoce a Hanuman, atraviesan el océano, Hanuman llega a la isla, encuentra a Sita, y después hay una guerra ahí, toda una guerra para que puedan entrar y salvar a Sita. Esto es una historia muy bonita, ¿eh? A mí me gustaría más adelante, yo tengo una presentación sobre el Ramayana que dura 1 hora y 45 minutos en Filminas, que me gustaría hacerla en algún momento más adelante. No la tengo programada aquí dentro de este ciclo, pero me encantaría hacerlo, porque es un tema que a mí me gusta mucho. La historia del Ramayana es muy linda. En la India adoran la historia del Ramayana. Y lo lindo del Ramayana en la India es que todas las personas, ¿verdad? De todas las sectas o clases sociales y todo, se conectan, se identifican con la historia de Rama y es muy bonita. Cuando hacen el Festival de la Luz,
es una de las cosas que se dice que es el momento en el que Rama regresa al pueblo de Ayodhya y todos prenden candelas para iluminar el camino de Rama. Es muy linda, interesante, controversial y mucho controversial con el tema de género, el tema del hombre y la mujer, y a Sita la cuestionan mucho. Hay una versión feminista muy interesante en la India, a nivel tradicional no les gustó mucho, no fue muy aceptada, pero por si quieren buscarla, una versión, ahí se les puedo escribir más adelante, que se llama Sita Sings the Blues. Es una versión en dibujos animados muy simpática, con una música muy bonita. Le ponen como una música de jazz, que no es muy hindú, ¿verdad? Pero es una versión muy bonita, de nuevo, desde un punto de vista feminista, desde un punto de vista, analizada desde un punto de vista género, muy interesada. Por si quieren ver esa versión, conocer un poquito más de la historia del Ramayana. De nuevo, se llama Sita Sings the Blues. Y los Yoga Sutras, ¿verdad? Como los sutras de Patanjali. Es que es como estamos hablando de cuáles son todos los textos más importantes en la India, a un nivel muy general, ¿verdad? A un nivel muy general. Entonces, los Vedas, los Upanishads, los Puranas, muy importante, las historias épicas, importantísimas. Y después vienen ya los Yoga Sutras, que son importantes especialmente para nosotros que estudiamos el yoga, ¿verdad? Cuando hablamos de yoga y la palabra, el origen de la palabra yoga, todas estas culturas que se llaman los indoarios o los arios, se sabe que eran ganaderos y que usaban muchas imágenes relacionadas a la ganadería, ¿verdad? Se sabe que ellos, se dice que trajeron los caballos. Y la palabra yoga, que viene de su raíz yug, y esto lo vamos a hablar más adelante cuando hablemos de la definición, es de la misma raíz donde vienen palabras como yugo. En español, aquí se usa, ¿verdad? Los campesinos que trabajan con el ganado, el yugo es eso que une, ¿verdad? Una vaca con otra vaca, un toro, ¿verdad? Que usan un yugo. A veces la imagen de yugo se usa como una expresión como negativa, ¿verdad? Como algo que nos amarra, así, que nos une, ¿verdad? Pero esa idea de que el yugo, la palabra yugo viene de la misma raíz, en sánscrito, yug. Recuerden, cuando escribimos raíz en sánscrito se hace el signo de raíz cuadrada y yug sería Y-U-J. ¿Ok? Entonces, ahora que les estaba hablando de los arios, porque esta es una idea que a mí me estaba dando mucha vuelta, he estado investigando mucho, escuchando muchas teorías, ideas de diferentes personas. Algo que quería compartirles sobre los arios es lo siguiente. Dentro de India, tradicionalmente dentro de India, a ellos no les gusta mucho aceptar la teoría de los arios. Porque dentro de la teoría de los arios está incluso la teoría de que los Vedas fueron traídos de afuera y que mucho de su cultura, que ahora prevalece y que es muy fuerte, inclusive como el idioma sánscrito, fueron traídos de afuera de India, ¿verdad? A un nivel muy cultural dentro de India por razones nacionalistas y resaltar la supremacía de su país y su cultura como autóctona, ellos generalmente no aceptan la teoría de la invasión aria o los indoeuropeos, que los indoeuropeos son también generalmente sinónimo de los arios. ¿Okay? Entonces esa idea yo quería que quedara clara, repito, dentro de India generalmente no se acepta y les molesta la idea de que hubo culturas que trajeron cosas importantes, que ahora son cosas importantes para su cultura, que vinieron de afuera. Voy a poner inclusive algunos artículos, se les voy a compartir en el cuaderno en línea, de algunos que ya sean indios o no indios, pero que defienden la idea de que esa cultura es autóctona, sin influencia del extranjero. ¿Ok? Y este es un tema controversial y un poco árido para algunos historiadores, ¿verdad? Repito, la idea dentro de la cultura de la India es para ellos mantener que su cultura es autóctona, que es de su país y que no viene de afuera. Pero está muy comprobado por estudios filológicos de idioma, por estudios de ADN que se han hecho, de que sí, obviamente, y es normal, que la cultura india en la India han tenido una gran influencia por migraciones e invasiones. Repito, algo que expliqué hace un ratito era que a veces se hablaba de la invasión de los arios. Después se ha querido quitar la idea de invasión y se ha suplantado por la idea de migración y no de invasión. ¿Ok? Porque invasión implica más una guerra, más un acto de violencia, más de imposición. En cambio, la migración, sí, se mezclaron las culturas, se influenciaron. Entonces ahí vino el idioma sánscrito, viene por influencia de los indoarios,
viene el caballo, por ejemplo, y vienen muchas otras cosas más de la cultura. Y así es como también explican y justifican de por qué en el norte la gente es de una piel un poquito más blanca. ¿Ok? Por esa influencia indoeuropea de otros países externos a India, a la cultura de India, lo cual, un poquito basados en la lógica, es normal que cualquier país va a tener migraciones, influencias de sus países y culturas vecinas. ¿Okay? Esto ya lo hablamos, pero aquí de nuevo lo explicamos, ¿verdad? Los ortodoxos son aquellos que siguen las enseñanzas de los Vedas, dijimos. Los heterodoxos son los que no están de acuerdo con los Vedas, principalmente la idea de los sacrificios de animales. ¿Okay? El sistema de castas también es algo que no están de acuerdo. El sistema de castas es muy racista, ¿verdad? Establece que están la raza de los brahmines, los shudras, los que son los guerreros. Y ahorita vamos a presentar un cuadro que explica las castas. Y otra de las razones, y otra de las cosas que también puede ser que estén en desacuerdo es la existencia de Dios. Por ejemplo, los jainistas y los budistas son más ateos. Los budistas no creen en Dios. Buda no es considerado un Dios dentro de los budistas. Para los hinduistas sí, pero no para los budistas. Dentro de los jainistas son ateos. El Samkhya es también ateo. No plantean la que no existe Dios. O algunos de estos grupos plantean no es que Dios no exista, sino que tal vez Dios no es importante. ¿Verdad? Algunos plantean que sí existe, pero que no es importante. Y claro, los otros grupos de los Vedas y los más religiosos, más devocionales, plantean Dios como algo súper importante. Otros conceptos importantes para entender toda esta herencia cultural de la India: la ley del karma, es la ley de la acción y reacción, es la ley que todo lo que yo hago va a tener una reacción a posteriori, ya sea en esta vida o en la otra vida, porque también se combina con la teoría de la reencarnación, ¿verdad? La teoría de que el alma no nace y no muere, sino que el alma reencarna y que vivimos periodos que son cíclicos, ¿verdad? Nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos y volvemos a nacer. Entonces, una de las ideas importantísimas dentro del concepto del pensamiento hindú es que queremos romper con ese ciclo de reencarnación. ¿Ok? Repito, queremos romper con ese ciclo que se llama a veces los samskaras o la rueda de, ¿verdad? Los budistas hablan mucho de eso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para romper ese ciclo de reencarnación? Algunos lo que plantean es que hay que tener, no hay que tener karma, ni positivo ni negativo. Si tengo karma, reencarno de nuevo, reencarno. Entonces, la idea es limpiarse o dejar el karma a un lado para no tener que reencarnar. Y hay un montón de teorías sobre esto. Por ejemplo, en Varanasi dicen que si uno muere en Varanasi no reencarna y cosas así. Entonces, la idea esa de la reencarnación es muy fuerte, así como la idea de la ley del karma. Un concepto base fundamental que a veces se usa como sinónimo de religión, la palabra dharma. Dharma, se pronuncia dharma. La H en sánscrito es sonora, no es como en español, que no suena, ¿verdad? Y no es como en inglés, que en inglés suena la H, ¿verdad? Es sonora. Dharma. Dharma es una palabra difícil de traducir y muchas de esas palabras, karma, dharma, atman, son palabras que algunos recomiendan no traducir porque tienen una connotación muy diferente en su idioma original y cuando lo traducimos, pues pierde. Dharma viene de la raíz dhar, D-H-A-R, como la raíz. De nuevo, pueden poner el símbolo, si lo quieren escribir, símbolo de raíz cuadrada, dhar. Cuando uno entiende todas estas cosas de las raíces, y por eso conviene estudiar un poquito sánscrito. Yo he estudiado un poquito sánscrito, pero me encanta lo que he estudiado y espero poder seguir estudiando sánscrito. Pero cuando uno va entendiendo todas estas cosas, le da mucho significado a las palabras y a la misma filosofía. Entonces, la palabra dhar viene de la raíz dhar, D-H-A-R, que significa sostener, aquello que sostiene. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cómo se llama? A ver, a veces les hago preguntas aquí nada más para ponerlos a ustedes despiertos. ¿Cómo se llama el primer chakra? ¿Cómo se llama el primer chakra y el primer banda? En Hatha Yoga que hablamos, piso pélvico. ¿Cómo se llama? Tiene relación con esta palabra. Eso. Sí. Sí. Y mula significa raíz, ¿verdad? Eso. Mula dhara, mula banda o mula dhara, ¿verdad? Mula banda, el banda y el chakra, mula dhara. Ahí la palabra dhara viene de esa misma raíz, dhar. Mula dhara significa aquello que sostiene, dhar es sostener la raíz.
¿ok? Entonces la misma palabra dharma viene de ahí. Entonces la palabra dharma se entiende a un nivel muy social, ¿verdad? Como aquello que sostiene la sociedad, el dharma. Entonces cuando hablamos de las reencarnaciones de los dioses, se habla de que estamos en un proceso de adharma, cuando se ha perdido el dharma. El dharma es todo aquello que es positivo, que es bueno, que es auspicioso, el dharma. Y otro aspecto importante, estas son ideas esenciales de todo el concepto del hinduismo, es el sistema de castas. Está prohibido desde hace muchísimos años, creo que desde hace 50, 60 años, está prohibido en la constitución política, pero es algo muy fuerte dentro de la cultura, por tradición de hace miles de años, y todavía se mantiene. Cuando yo vivía allá en India y era muy amigo tenía mis amigos y vivía con ellos, me acuerdo de un amigo, Anand se llamaba, que tenía una novia, su pareja era de otra casta, y me decía que su familia estaba enojada con él, no le hablaban, porque él tenía una novia, una pareja que era de otra casta. Y en India todavía, cuando yo vivía allá fue hace 10, 15 años y viajaba ya como 8 veces, pero todavía el sistema de castas es muy fuerte, se mantiene, y en teoría, muy a nivel tradicional, son las familias, los papás, los que escogen con quién tienes que casarte, ¿verdad? No, eso se ha ido rompiendo mucho en las ciudades, ¿verdad? Pero muy a nivel tradicional todavía se da que los papás son los que presentan y escogen a tu pareja, ¿verdad? Yo me acuerdo, yo tenía un amigo que me contó que su papá, su familia se unió con otra familia de amigos y se unieron y él hizo un viaje en tren, unas horas a otra ciudad y le presentaron a la mujer que iba a ser su esposa. Muy curioso, ¿verdad? Cuando yo me senté con mi amigo y me contaba eso, y mi amigo me dice, no, y yo en 20 minutos supe que yo me iba a casar con ella. Y yo, ¿en 20 minutos? y me dice, sí, yo le hice una sola pregunta, le hice una pregunta, y cuando ella me respondió esa pregunta, yo entonces sabía que me iba a casar con ella y que íbamos a ser felices. Y yo, ¿cuál pregunta fue esa? Me dice, yo le pregunté que si en algún momento teníamos un conflicto, si ella estaba dispuesta a sentarse conmigo a conversar para resolver el conflicto. Y ella me dijo que sí. Entonces yo acepté casarme con ella. Las cosas fueron tan sencillas, ¿verdad? Aquí en nuestra cultura, ¿eh? Entonces, ese sistema de castas sigue siendo algo muy, muy, muy importante. Wow, sí. Este amigo mío me contó, en 20 minutos se sentó con esta persona, con esta mujer, y me dijo, en 20 minutos él sabía que se iba a casar con ella y que iban a ser felices. Hace muchos años no lo veo, que no tengo contacto con él, ¿verdad? Pero esas cosas curiosas, ¿sí? ¿Ok? Ahora, el sistema de castas, ¿verdad? La idea del sistema de castas es que existió un ser que se llama Manu, que es como el primer ser primordial, ¿verdad? Y que él se dividió en partes. Ese es como dice como el mito, eso está en uno de los Vedas, está, ¿sí? Entonces, que de la cabeza salieron la casta de los brahmins, que son los sacerdotes y los maestros, ¿ok? Los que tienen más que todo el conocimiento. Y generalmente los que manejan el sánscrito y conocen las escrituras. Esos son los brahmines. Entonces, esos surgen de la cabeza. De los brazos surgen los kshatriyas, que son los guerreros. Los brazos fuertes son guerreros y son gobernantes. A veces los reyes son gobernantes muchas veces, ¿sí? Vaishyas son los que son de las piernas fuertes, saben caminar mucho. Van a ser aquellos que trabajan el campo, los campesinos, los comerciantes, ¿ok? Esos vienen de las piernas, los Vaishyas. Los Shudras vienen de los pies. Y los pies en la India, los pies es algo que tradicionalmente es considerado algo muy sucio. Si alguien te toca el pie o tú le tocas el pie a alguien, siempre es como, te toca el pie. El pie es algo como si considerado muy impuro. Entonces los Shudras son aquellos que trabajan y hacen los trabajos más impuros de la sociedad, ¿ok? Que pueden ser, por ejemplo, trabajar cuero, zapateros, carniceros, que son castas muy inferiores, los trabajos más impuros se consideran. Y todavía están los Dalits, que son outcasts. Outcasts son los sin casta, están debajo de las castas todavía. Y son aquellos que limpian en las calles, limpian letrinas y limpian todo aquello que es lo más sucio y lo más impuro. ¿Ok? Todavía hoy en día se considera, y hay algunos maestros muy famosos, ahorita que prefiero ni decir el nombre, que son brahmines, maestros de yoga, que han dicho que la sombra de un shudra no le puede tocar su cuerpo, ni siquiera la sombra. ¿Ok? Entonces sí, es como un racismo muy extremo, muy fuerte.
Entonces, crea una división de clases muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Aquellos que habíamos hablado con los heterodoxos, los budistas, los jainistas, y todo un grupo que se llaman los shramanas, que todos estos pertenecen a estos shramanas, son más heterodoxos, no siguen las reglas de los Vedas, no creen en este sistema de castas, no les gusta este sistema así tan jerárquico, ¿verdad? De las castas. Y eso es más o menos de nuevo aquí, ¿verdad? Que vienen de los dioses, entonces los brahmines son los que están allá arriba, académicos, sacerdotes, los kshatriyas, los guerreros, los vaishyas, los shudras, y después, debajo de las castas, los intocables, ¿ok? Entonces, ya una vez que hemos pasado toda esa época védica, de los textos védicos, ¿verdad? Hay muchos dioses que pertenecen a los Vedas, ¿ok? Quería poner una lámina sobre eso. Ahorita no puse la lámina, pero eso es un detallito importante. Los dioses de los Vedas son Agni, Varuna, otro dios importante de los Vedas son Vayu, el dios del viento, Bhumi, la diosa de la tierra, ¿ok? Todos estos son dioses de la época védica que aparecen en los textos. Repito, Agni, Varuna, hay otro dios muy importante, Narada, es otro personaje muy importante que siempre tiende a aparecer mucho. Son personajes muy, muy importantes, muy fuertes en los Vedas. Es posterior a los Vedas donde aparece la época de estos otros tres dioses. Es otro periodo más posterior, que aparece el Trimurti. Y el Trimurti son estos tres dioses. Son Brahma, Vishnu y Shiva. ¿Ok? Estos tres dioses principales. Yo mañana en la tarde les comparto el manual a donde va a venir más información sobre esto, Brahma, Vishnu, Shiva. Pero si quiero ahorita hacer un cuadro porque esto es muy importante. La charla de hoy tiene mucha información, ¿verdad? Y de nuevo estamos aquí resumiendo en estas 2 horas una historia milenaria, ¿verdad? En la India. Entonces, vean estos tres dioses aquí en esta imagen que está bonita, ¿verdad? Aparecen con diferentes vehículos, ¿verdad? Entonces, Vishnu, que es este que está en el centro, aparece con este toro. Ese toro se llama Nandi. Nandi. ¿Ok? Es un toro blanco, grande, muy grande. Allá en Rishikesh, no sé si Meme, que sé que estuvo por allá en Rishikesh, alguna vez le tocó a verlo. Yo creo que cuando yo estuve con Mónica hace unos 3, 4 años, ya Nandi ya no estaba, no lo volví a ver yo. Un toro enorme en Rishikesh, real, gigante. ¿eh? Y le decían Nandi, que es el nombre del toro. Entonces, ese no es Shiva, sí, o sea, el que está aquí en el centro es Shiva, ¿verdad? El que está aquí en el centro es Shiva. Y algunas de las cosas por las cuales más lo reconocemos a Shiva, ¿verdad? Es el que aparece con la cobra, vean aquí la cobra, aparece con un tamborcito, yo no sé si aquí se le ve el tamborcito que se llama Dhamaru, creo que este puede ser el tamborcito acá, aparece el tridente, o sea, él es el único de los dioses que va a aparecer con el tridente. Aquí arriba esto representa a la diosa Ganga que le cae en la cabeza. Vean que hay una luna creciente aquí que representa a Shiva. Serpientes, le dicen que a él le tiran una serpiente para hacerle daño y él agarra la serpiente, se la pone de bufanda y la serpiente no le hace nada porque él es misericordioso. Y el toro Nandi, todos son símbolos de Shiva. También él viste como probablemente como una tela de un tigre, ¿verdad? Generalmente eso representa como que él tiene la capacidad de controlar los sentidos. ¿Verdad? Que tiene una tela de un tigre. Entonces, todo eso es muy simbólico. Repito, el Damaru, la luna creciente, las cobras, y si ven en sus brazos, las muñecas y el hombro ahí, tiene como una pequeña pulsera, que eso es de Rudrakshi, de esa semilla que es sagrada para Shiva. Entonces, todos son símbolos de Shiva. Y el toro, ¿verdad? Entonces, si vemos aquí los otros simbolismos, por ejemplo, si ven las 4 cabezas, de acá, las 4 cabezas, voy a hacer esto en otro color para que lo vean más. El que está a la izquierda, ¿verdad? Las 4 cabezas. Siempre que le vean 4 cabezas, es Brahma. ¿Ok? Siempre que le vean 4 cabezas, es Brahma. No recuerdo ningún otro dios que tenga más de una cabeza. Puede ser, pero creo que no. Brahma es el único que tiene 4 cabezas. Un mito ahí en los Puranas dice que se enojaron con él, le cortó la cabeza, creo que fue Shiva, le cayó la cabeza y como él es el dios de la creación, él dice, bueno, me cayó la cabeza, voy a crear 4. Entonces, como él pueda crear cualquier cosa porque es el dios de la creación, se hizo 4 cabezas.
Una amiga mía, cuando estuve allá en India la primera vez, me acuerdo, una amiga, le conté, había leído esta otra historia también, romántica, decía yo, romántica, de que como él está tan enamorado de Sarasvati, y Sarasvati a veces está a su lado, a su otro lado, atrás, y él quería ver en todo momento a Sarasvati, entonces él hizo 4 cabezas para nunca perder de vista a su esposa, a su amada. Yo le conté esa historia a una amiga allá en India y me dice, celoso que era y controlador, ¿sí? Entonces, bueno, las cosas se pueden interpretar de diferentes maneras, ¿sí? El vehículo aquí de Brahma, no estoy seguro, este vehículo, tiene un cisne, tiene que ser un cisne, ¿eh? En sánscrito, cisne es Hamsa, debe ser un cisne blanco, pero no es muy común que Brahma tenga el cisne blanco, pero tiene que ser el cisne blanco que se asocia a Brahma. Realmente todos los dioses tienen un vehículo, y este sí es muy famoso, ¿verdad? El vehículo de Vishnu, este es Vishnu, el que está a nuestra derecha. ¿Ves? Símbolos de Vishnu, finalmente tiene una concha, tiene un disco, que son símbolos que se repiten en Patanjali, tiene una flor de loto, tiene este mudra, que varios de ellos tienen ese mudra, los 3 tienen ese mudra que se llama Abhaya, que es un mudra de protección. Y este es un águila, ¿ok? Un águila. ¿Cómo se llama ese águila? A ver, ¿quién me responde ahí en el chat? ¿Cómo se llama el águila, que es el vehículo de Vishnu? Solo para mantenerlos aquí activos, ¿verdad? Garuda, que se le dedica a la postura Garudasana, ¿verdad? Que es el cruce de las piernas y el cruce de los brazos para hacer la postura de Garudasana, ¿ok? Entonces la palabra Garuda no significa águila, sino que la palabra Garuda representa a un águila, ¿ok? Porque muchas veces pues asociamos Garuda con águila, pero no es que signifique águila, sino que representa a un águila. Es como Virabhadrasana. La palabra Virabhadrasana representa a un personaje legendario que surge de los Deadlocks de Shiva, que vamos a hablar de él probablemente la otra semana. Pero Virabhadra no significa guerrero, pero Virabhadra es un nombre de un personaje mitológico que es un guerrero. Y por eso a la postura se le dice guerrero, ¿verdad? La postura de Virabhadra. Entonces, repito, este es el Trimurti, los 3 dioses principales. Ellos surgen un poquito después del periodo védico porque en los Vedas son otros los dioses más importantes, ¿ok? No son tanto estos 3, ¿ok? Que eso lo mencionamos. Entonces, Brahma, simbolismo de Brahma, está sentado generalmente sobre una flor de loto. Este es Vishnu, aquí a la derecha, ¿verdad? Y siempre una pregunta común es, si Brahma es el Dios que crea el universo, ¿quién crea a la creación? ¿Quién crea a Brahma? ¿Verdad? Y lo que se dice es que Brahma surge del ombligo de Vishnu. ¿Ven? Aquí surge esta flor de loto y aquí está sentado Brahma. Generalmente se le asocia con unos libros aquí, que son los Vedas, los 4 Vedas, 4 cabezas de Brahma. Tiene 4 cabezas, está sentado en la flor de loto y él crea el universo. ¿Ok? Entonces este que está aquí abajo, no sé si conocen esa imagen, ese es Vishnu. Como decía, los dioses están sentados o acostados sobre un vehículo. En esta imagen, el vehículo de Vishnu es Ananta. La palabra Ananta significa infinito. Hay una postura, es una postura muy linda. A mí me gusta mucho esa postura, interesante, que se enseña en Iyengar, no muy común, que se llama Anantasana. ¿Ok? Existe una postura que se llama Anantasana. Una postura de lado, lateral, uno pone el brazo así, se puede agarrar la pierna y subir la pierna. Es una postura un poquito de balance y de estiramiento de la pierna hacia el lado. Una postura cuando está acostado, lateral, ¿ok? Anantasana. Dedicada a esta postura. Y Ananta es muy importante porque después lo vamos a ver, que es el personaje donde reencarna Patanjali, en la historia mitológica de Patanjali. Y la mujer que le está cuidando los pies a Vishnu es Lakshmi, la diosa de la abundancia. ¿Ok? Abundancia en el amor, en la amistad, abundancia en todo. Lakshmi es ella, está haciendo como un masaje en los pies, se dice. Y Ananta, la serpiente, está acostada sobre el océano de leche. Y Ananta tiene 1000 cabezas. 1000. Y el símbolo 1000 representa como infinito. 1000, la palabra 1000 o el número 1000 representa infinito. ¿Ok? Por eso, ustedes saben, a ver, otra pregunta, ¿cómo se llama el último chakra aquí? ¿Cómo se llama el último chakra que tiene relación con esa palabra? 1000. A ver si se acuerdan. ¿Ok? A ver si alguien me responde ahí. ¿Cómo se llama el último chakra? Aquí es para mantenerlos a ustedes activos y despiertos ahí. Sahasrara. La palabra Sahasrara significa 1000. Entonces, ¿por qué? ¿Verdad? Y se habla de que este chakra tiene 1000 pétalos. ¿Ok?
En el sutra o en la invocación de Patanjali se habla, sí, eso es, gracias, ya varios me respondieron ahí, Sahasrara, el último chakra, recuerden, se habla que tiene 1000 pétalos, ¿ok? Y en el mantra de invocación a Patanjali se menciona esa palabra Sahasrara y está hablando de que Ananta tiene 1000 cabezas. Aquí de nuevo otra imagen de Vishnu muy bonita, se ve como más infantil, ¿verdad? Con más niño, una cara de niño. A Vishnu se le invoca mucho como de niño, a Shiva no, curioso, Shiva siempre está grande. Pero Vishnu, hay muchas imágenes de Vishnu cuando está niño, Gopala, hay otros nombres, ¿verdad? Gopal, Gopala, ¿cuáles son otros nombres? Y muchos mantras que le cantan a Vishnu. Gopala, Govinda, Govinda es cuando ya Vishnu está un poquito más grande. Y todos estos son símbolos de Vishnu. Entonces, que es como un arma así, ¿verdad? Que es un arma, la concha, que se llama Chanka en sánscrito, el disco, que es chakra, recuerden que la palabra chakra significa disco, la flor del loto, el padma, ¿verdad? Entonces son símbolos. La pluma de pavo real, ¿verdad? Se asocia a la belleza del pavo real, se asocia a la belleza de Vishnu. Y los que son devotos, vean que aquí curiosamente se le hace la serpiente, pero es por la asociación entre Vishnu y Ananta, ¿ok? Pero el que va a tener siempre cobras alrededor del cuello va a ser Shiva. Pero Vishnu podría tener una corona de serpiente por Ananta, por la imagen de Ananta. Importante, para entender un poquito toda la historia de Vishnu, es que Vishnu tiene 10 avatares. La palabra avatar, que se hizo tan famosa con la película Avatar hace unos años, la palabra avatar significa caído del cielo. ¿Ok? Repito, la palabra avatar significa caído del cielo. Entonces se habla de 10 encarnaciones donde encarnó Vishnu, donde ha venido a la tierra. Y de nuevo, aquí la palabra dharma, recuerdan que hemos hablado del dharma. Cuando el dharma está colapsando y ha caído en la tierra, que pasa por ciclos, estamos en un periodo de adharma, la letra A en sánscrito implica negación, como en el latín, como en el español, de ateo, como ateo. Cuando estamos en periodos de adharma, cuando ha colapsado todas esas, el dharma son como los códigos morales, la espiritualidad del pueblo, que sostiene el pueblo, por eso viene la raíz, que eso significa sostener. Cuando ha colapsado el dharma, estamos en épocas de adharma, viene entonces los dioses le piden a Vishnu que encarne en la tierra. Vamos a decir la palabra encarnación. ¿Sí? Yo no diría la palabra reencarnación, usaría la palabra encarnación, porque reencarnación implica que murió y que después volvió a nacer. No, porque Vishnu nunca muere. No es como que muere y reencarna, no. No, es una encarnación, porque Vishnu siempre está vivo, no muere. ¿Okay? No sé si me explico, ¿verdad? Y se usa mucho avatar, ¿ok? Si en sánscrito le dice el dasa avatar. La palabra avatar viene del sánscrito, ¿eh? Dasa avatar, la palabra dasa significa 10. El dasa avatar son las 10 encarnaciones. No en todos los grupos religiosos. Yo uso a veces la palabra secta, ¿verdad? Pero la palabra secta a veces tiene una connotación negativa ahí de un grupo religioso con ideas malignas ahí y todo eso, ¿verdad? Pero no, la palabra secta implica un grupo religioso con ciertas ideas específicas, ¿verdad? Secta, hay grupos religiosos, son ciertas sectas religiosas, no desde el punto de vista negativo la palabra secta. No dentro de todas las sectas que son Vaishnavas, devotas de Vishnu, van a tener los mismos 10. A veces cambian un poquitito, 1 o 2. ¿Okay? A veces cambian, a veces quitan uno o ponen otro. Pero estos son como los más populares, conocidos. Matsya recuerden que significa pez. Digo yo, recuerden. No sé si saben, Matsya significa pez. ¿Ok? Ahí los marcando aquí. Matsya, pez. Hay una postura, un personaje muy famoso, ¿verdad? Hay una postura. A ver si me escriben el nombre de la postura. Yo sigo aquí haciéndoles aquí un poquito de quiz, ¿verdad? Para mantenerlo aquí activo. A ver cuál postura tiene un nombre de esa palabra, Matsya. ¿Ok? A ver si alguien... Matsyasana, eso es. Eso, exactamente. Matsyasana, ¿verdad? Una apertura de pecho. Exactamente. Postura de pez. ¿Verdad? Matsya, es pez. Entonces, una de las encarnaciones es un pez que después se convierte en un hombre. Otra es Kurma, que es la tortuga, ¿verdad? Kurmasana, que es la tortuga. Varaha es como un jabalí. Narasimha, la historia de Narasimha es preciosa. Es la historia de un niño que se llama Prahlad, que su padre es un demonio. Él es un devoto de Vishnu.
y su padre devoto siempre lo critica, lo cuestiona, y él es un devoto de Vishnu, él siempre habla de Dios Vishnu y habla los mantras, lo mandan a una escuela de demonios, había una escuela de demonios, lo mandan a una escuela de demonios para que aprendan las cosas que hacen los demonios, ¿verdad? Pero él solo aprende cosas buenas, inclusive de los demonios, ¿verdad? Ah, Kurma significa tortuga, Kurma significa tortuga, por eso Kurmasana, postura de tortuga, que es una flexión muy profunda, Kurmasana. Se mete la cabeza y los brazos se enrollan en el cuerpo. Kurmasana. Es una flexión bastante intensa. ¿Okay? Yo le estaba contando un poquito la historia de Narasimha. Lo mete en una escuela de demonios a Prahlad. Pero él no aprende las cosas de los demonios. Sigue cantándole mantras a Vishnu. Entonces su padre se enoja mucho y lo cuestiona. Y Prahlad siempre dice que Vishnu es omnipresente, que está en todo lado. Su padre, que se llama Hiranyakasipu, el demonio Hiranyakasipu, golpea una columna, le dice, si Dios está en todo lado, está en esta columna. Y él dice sí, y de repente de esa columna sale un dios que es mitad hombre, mitad león, y tiene unas garras y desgarra completamente al demonio Hiranyakasipu. Esa es la historia de Narasimha. Entonces, Narasimha significa hombre, león. Nara es hombre o persona, Simha es león, Narasimha. Y hay una asana también que se llama Simhasana, ¿verdad? Vaman es un dwarf, es en inglés, como un duende, un enanito que tiene poderes mágicos, que encarna también para, cuando decíamos esto de la Dharma, cuando hay ciertos demonios y todo, encarnan todos estos avatares. Para Surama, Rama, la historia del Ramayana, Balaram es otra encarnación, también Buda. Para los Vaishnavas, Buda fue un avatar de Vishnu. Para los budistas, no. Para los budistas, Buda ni siquiera fue un dios, ¿ok? Fue un iluminado. Tiene Bodhi. Bodhi en sánscrito significa despierto. Y el mito dice, de toda esta leyenda, el Dasavatar, de los 10 avatares, dice que viene Kalki. Es la 10ª encarnación de Vishnu. La 10ª, que está por venir, en un caballo blanco. Eso es lo que dice, pues, el mito. Es una imagen muy linda de Shiva, fuerte, se considera el padre del yoga para muchos. Ven que aparece una mujer con su cabellera, esa es Ganga, la diosa Ganga que baja del cielo. Tiene su collar de Rudrakshi, tiene su collar de cobras, que habíamos dicho, ¿verdad? Y está en una postura de meditación y él refleja un estado de ecuanimidad y calma. Generalmente, Shiva es considerado el dios de los yogis, ¿ok? Aunque Vishnu puede ser considerado también que transmite muchas enseñanzas también de los yogas. Como a veces le dicen a Vishnu, en el Bhagavad Gita le dicen el dios del yoga también. Pero lo más tradicional es que es Shiva, el que es asociado más al yoga. ¿Okay? La otra semana hablamos de un mito muy bonito de cómo nace el yoga a través de una historia de Shiva. Un mito muy interesante, un mito muy famoso. Hablamos de la historia del nacimiento de Virabhadra. Y Shiva se manifiesta mucho, esta manifestación muy común, mucho en el sur de India, en algunos templos del sur de India, como Shiva Nataraj, como el dios de la danza. Nataraj, Natya, significa danza, y Raj significa rey. Pero esa palabra rey se puede interpretar como Dios, ¿verdad? Nataraj, rey de la danza. Estos son todos los símbolos de él. La mano tiene el fuego, que simboliza transformación, la cobra, el damaru, que es el tamborcito. Son todos los símbolos de él, y esos mudras que está haciendo ahí. Ese traje, hay que usar ahí como una pequeña enagua ahí como de tigre, ¿verdad? Eso es también asociado a las imágenes de Shiva. Ok, aquí tengo este cuadrito acá. En las hojas que les voy a dar mañana a la tarde o sábado, más tardar, les mando un documento que es del manual. Aparece un cuadrito para que ustedes lo llenen, ¿verdad? La idea es como para que ustedes lo llenen, para que ustedes puedan ir acordándose de esto, de todos los simbolismos más importantes de los dioses. Brahma, ¿qué significa? Principalmente creación. Brahma crea el universo. ¿Ok? Vishnu, preservación, el cuidado. Shiva, disolución, el que se encarga de transformar. Por eso Shiva es asociado a la muerte, a la transformación. Yo siento una energía como muy fuerte de Shiva en estos momentos de esta pandemia y todo, porque es una energía muy fuerte de cambio, ¿verdad? Entonces, es una época muy fuerte como esa energía de Shiva, ¿sí? En inglés, a veces algunos cuando hablan de esta descripción del Trimurti hacen esta asociación que me parece interesante, God en inglés, G-O-D, y asocian a G como generador o como organizador, ¿sí? Y la D de dissolution, ¿ok? La O es como de organizer, ¿sí? Generator, organizer, dissolution. Generador, organizador
y disolución. Yo prefiero la palabra disolución, que es transformar, y no destrucción, que es como muy negativo, ¿verdad? Consorte de su pareja. La palabra consorte suena raro. Yo no sé, en Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, consorte a veces se usa como para el amante o algo así, ¿verdad? Pero en India usan mucho esa palabra consort. Y a veces la gente usa esa palabra consort. Su pareja, su esposa, ¿no? La novia, ¿no? La pareja, digo yo, ¿verdad? A veces usan esa palabra consorte. De Brahma, Sarasvati. Simbolismo, para que apunten también el simbolismo de las diosas, que es muy importante. Las diosas son muy, muy importantes, ¿eh? Sarasvati, diosa de la música, del conocimiento. ¿Ok? Lakshmi, diosa de, ya habíamos dicho, diosa de la abundancia. Es considerada también diosa del amor. Entonces, la abundancia en el amor, abundancia en lo material, abundancia en todo. ¿Ok? Si uno quiere algo material, dinero, una casa, más trabajo, pues generalmente se invoca la energía Lakshmi, se le canta Lakshmi. Un mantra muy lindo que dice: Om Namo Lakshmi, Om Namo Shri Lakshmi, Om Namo Lakshmi, Prema Devi Mataji. Prema Devi Mataji. Prema es amor, Deva, diosa, Mataji es como mamacita, entonces mamacita diosa del amor. Ese mantra dice que ella es la diosa del amor. ¿Ok? Shiva, la consorte de Shiva, primera se dice Sati y después Parvati. No porque sean dos, sino es porque Sati muere y reencarna en Parvati. Ahí sí hay como una reencarnación, ¿ok? Pero muchos nombres para referirse a la energía femenina de Shiva, muchos nombres, muchos. A veces se vuelve un poco complejo, pero puede ser Shakti, Devi, ¿qué otros? Durga. Durga se dice que Durga es el día, y luego Kali también, que es la noche. Durga, Kali son como dos polaridades. ¿Ok? Entonces esos nombres son nombres de la energía femenina, de las diosas, que son las acompañantes de Shiva. Repito, Durga, Kali, Devi, Uma, también. ¿Ok? Todas esas son la consorte de Shiva. Los gunas son, llaman los principios o los bloques de construcción de la materia, del Prakriti, que eso lo vamos a hablar más adelante, cuando expliquemos un poquito del Samkhya. Entonces, de Brahma es Rajas, que Rajas realmente se asocia a aquello que es muy activo, más bien letargia, sin energía, ¿verdad? Letargia, sin energía. Tamas es lo opuesto, Tamas es más bien lo que es, lo vuelvo a explicar aquí. Rajas, más bien, rayásico es muy activo, es excesivo. Tamas, letargia, falta de energía. Y sátvico es una energía balance. Desde algún punto de vista podríamos considerar que aquí está diciendo que entonces Vishnu es lo ideal. Pero diferentes sectas esto lo pueden interpretar diferente. ¿Ok? Generalmente Shiva se asocia a Tamas. Y Brahma a Rayas, que es mucha energía, mucha actividad. ¿Okay? Y cuando hablamos del Aum, que según los Upanishads se habla que tiene 4 sonidos, A, U, M y silencio, y que cada uno representa un estado de la conciencia, podríamos explicarlo así. Probablemente Adrián, estoy seguro, este sábado nos va a hablar sobre el Aum y el simbolismo del Aum. Realmente se asocia que la A se asocia a Brahma, la U, Vishnu, la M, Shiva. ¿Ok? Aquí el Guru Mantra, ¿verdad? Asociado a estos 3 dioses, a Brahma, ¿verdad? Que ven las 4 cabezas, aquí se ven 3, ¿verdad? También aparecen los textos sánscritos que aparece como con los Vedas. Vishnu, recuerden que los simbolismos de Vishnu va a ser la flor de loto, el disco, esta arma de acá también, y a veces aparece, a ver si lo veo por acá, la concha, ¿verdad? A veces aparece con una concha en una mano. Y Shiva, el tridente de Shiva. Esta soga también a veces se asocia a Shiva. Este mudra, que lo tienen los 3, el apaya mudra, ¿verdad? Todos esos son simbolismos de Shiva. Entonces, esta imagen es una imagen bonita sobre el Trimurti. Canto el Guru Mantra. Supongo que muchos de ustedes lo conocen. Algunos ya que son profesores, tal vez ya lo han escuchado. Yo lo aprendí por un profesor que le tengo mucho cariño. Se llama Swami Atma. Creo que Meme lo conoció por allá, que yo lo quiero mucho, Swami Atma. Es un profesor muy lindo, muy especial. Lo canto aquí, tal vez ahora al final para cerrar podemos cantarlo juntos, ¿sí? Mantra dice, Om Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara. Recitado sería, Om Gurur Brahma. Dice Gurur, una R ahí, por una cuestión gramatical.
Om Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaram. Om Gurur Sakshat Para Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Se traduce como: invoco la energía de Brahma, Vishnu, Shiva, hago una reverencia hacia ellos. Namaha es hacer una reverencia hacia esa luz primordial de Dios. ¿Okay? El Guru Mantra. Mahabharata, ya les hablé. Voy a pasar estas filmines ya para ir cerrando aquí un poquito más rápido. Ahí les hablé del Ramayana, historia de Rama, Sita, Lakshman, Hanuman. Tal vez otro día más adelante, no está programado entre este ciclo, pero tal vez podemos hacer una noche del Ramayana, que es una historia muy bonita. Este es el demonio de 10 cabezas y ella es la que es secuestrada, ¿verdad? No confundan, porque todos estos nombres a veces a mí me da dislexia, no confundan Sita con Sati. Sati era la primera esposa de Shiva, Sita es la esposa de Rama. ¿Ok? Detallitos ahí importantes. ¿Y quiénes han popularizado el hinduismo en el mundo, verdad? Swami Vivekananda, Mahatma Gandhi, Krishnamacharya, popularizando mucho el Hatha Yoga y el yoga postural moderno, ¿verdad? Que conocemos hoy en día. Swami Prabhupada, que es el que ha mucho popularizado las prácticas de la enseñanza del Bhagavad Gita y las enseñanzas del Bhakti Yoga, que vamos a hablar de él más adelante. ¿Ok? Yo diría que estos 4, no sé si a ustedes se les ocurre a algún otro de los maestros más importantes. Yo pensé en estos 4, pero si saben de algún otro maestro, escríbanlo ahí en el chat. De algún otro maestro de origen indio que haya popularizado mucho las enseñanzas de la India. Podríamos meter aquí a Narendra Modi, ahora como el presidente o prime minister de India, que ha popularizado el yoga y que ha popularizado también la práctica del yoga y el hinduismo a través del mundo, ¿verdad? Shivananda, claro, Shivananda. No tan famoso, ¿verdad? Afuera de India, pero Shivananda, claro, personaje muy, muy importante en el norte de la India dentro de la historia del yoga. Esta imagen interesante de los yogis, siglo XVI, esta imagen, y todas las prácticas y tapacias, y de esto vamos a hablar más adelante, ¿sí? Y aquí cierro. Entonces, cierro, faltan 3 minutitos para las 8. Se hizo un poquito larga, espero que hayan disfrutado, que estén entretenidos con la charla, espero, ¿verdad? Aquí estoy cerrando la charla. Y, bueno, claro, Iyengar. Yo puse a Krishnamacharya, ¿verdad? Krishnamacharya es el maestro de Iyengar. Entonces, pues Krishnamacharya y todo su linaje vendría ahí también, ¿verdad? Krishnamacharya y Patabi Joy, Sobriamente, Iyengar, Desikachar, Indra Devi, muy importante. Pero esos vendrían como dentro de la línea de Krishnamacharya, ¿verdad? Entonces Krishnamacharya estaría como representando a Iyengar y a sus discípulos, ¿verdad? Entonces, voy a cerrar aquí la presentación. Voy aquí a verlos a ustedes y vamos a ver si tenemos alguna pregunta. ¿Ok? Entonces, creo que he contestado todas las preguntas que han habido ahí en el chat hasta el momento. Muchas gracias. Espero que les haya interesado. Yo pues estoy fascinado por la India. Me encanta la filosofía, la historia. Desde el 2004 que viajé allá por primera vez, me apasiona la cultura y he viajado allá muchas veces para vivir, conocer la cultura y tengo muchos amigos allá de la India y como profesor de yoga me gusta la música, la cultura, las historias. Entonces, no sé si hay alguna preguntita ya en este momento para ir cerrando, pero si hay alguna pregunta pueden hacerla aquí por audio o, o por el chat. ¿Ok? Hay una manita así de María Fernanda Varilla, no sé si ella tenía una pregunta. Si quieren pueden prender el micrófono y me hacen la pregunta por acá. ¿Ok? Entonces, no veo... ok. Sí, todo bien, María Fernanda. Es que vi la mano yo así, no sé si eso era signo de que había una pregunta. ¿Ok? Entonces, aquí vamos cerrando. De nuevo, hoy en estas 2 horas ha sido un resumen de lo que ha sido la historia de la India en 5.000 años, ¿verdad? Entonces, es un tema muy amplio. Yo les voy a compartir
una parte del manual, unos textos con más información de los dioses, de la historia, un material escrito que usamos nosotros en los manuales en la escuela Yoga Mandir, ¿verdad? Desde hace años. Hay una línea de tiempo ahí que yo todavía estoy desarrollando y está incompleta. Espero poder terminarla en estos días, tal vez en esta semana. Pero el manual ese se los mando ya la otra semana, perdón, mañana, para que tengan oportunidad de irlo leyendo. Y les voy a compartir ya dentro del cuaderno online que van a tener acceso, ya espero este fin de semana, vamos a tardar el lunes mientras resolvemos algunas cositas técnicas. Van a ver ahí videos y va a haber un cuestionario con algunas preguntas sobre esta charla. Esta charla la podrían volver a ver para resolver las preguntas si no tienen la respuesta, si algo no está claro, pero la idea de hacer el cuestionario es opcional hacer el cuestionario, ¿verdad? Si ya quieren el certificado al final, la idea es que hacen el cuestionario y que pasan el cuestionario. El cuestionario le estamos poniendo ahí que tienen tres posibilidades para repetir el cuestionario 3 veces y responder las preguntas. Ahí le va sacando una nota. ¿Ok? Entonces creo que vamos cerrando aquí. Son las 8 en punto. Muchas gracias a todos. Les agradezco a todos de todo corazón que me permitan la oportunidad de compartir esta información que a mí me apasiona y me gusta. Espero que ustedes la estén disfrutando también. Me alegro que estén allá en sus casas y que esta situación del COVID se pueda ir arreglando en poco a poco, ¿verdad? Para que la situación, todo el mundo pueda volver a la normalidad. Me gustaría cerrar con el Guru Mantra, que fue el mantra que mencionamos hoy. Voy a cerrar, canto el Om Shanti y nos despedimos aquí. Entonces, les invito a que traigan sus manos al corazón acá y pueden alargar el tronco y cerramos los ojos. Yo voy a dejar los micrófonos aquí en silencio. A veces cantamos en grupo, pero suena un poco raro y es complicado coordinar las voces y los ritmos y las melodías y todo. Pero es interesante, otro día lo hacemos, ¿sí? La otra semana podemos cantar el Guru Mantra para ver si lo aprenden y la otra semana lo repasamos. Cierren los ojos, tronco largo. Voy a cantarlo yo, lo escuchan. Estamos invocando esa energía de esos 3 dioses: creación, preservación, disolución. Y hacemos una reverencia hacia esa energía de los dioses, ¿sí? Om Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara. Gurur Sakshat Para Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Shanti Shanti Shanti. Pegamos el tronco, abro el pecho, con una sonrisa en sus labios, bajamos la cabeza, bajamos la mirada al corazón. Gracias a ustedes, gracias a Dios que nos acompaña. ¿Sí? Buenas noches a todos, que estén muy bien. Bendiciones a todos. Hasta luego. Gracias.